A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Primero, hola Santi, hola Richard. ¿Qué se dicen los panitas? ¿Qué se dicen los panitas? ¿Cómo están? ¿Cómo me los trata la live, queridos? Estamos de vuelta, bienvenidos. ¿Cómo están mis queridos y estimados amigos? Este corte de pelo está como raro, man. Fuimos a cortarme el pelo y paila, no había turno. No le está en el cross y se fue a comer, dijo que está en el vuelo, que ojalá jugaran. Hola Jonathan, ¿cómo estás, querido? Estoy viendo que no está en jungla Gap. Es que jugar solo jungla me aburre. Entonces voy a jugar. Voy a jugar unos games de mid y otros de jungla. Voy a ir alternando entre mid y jungla. ¿Qué tal le tarda el domingo? Todo bien por ti, que todo bien. Hola, a ver, ¿cómo estás, querido? Hola Gis, hola Manuel, hola Osquitar. Mary Pex, Kumamo Muri. Todo bien, Osquitar, todo bien, querido. Esa precisión que mid ha visto que están buenardos. Swain, Asir, Oriana, Víctor, Serafín, Syndra. Por ahora esos. Iremos probando más cosas. ¿Qué tal los cambios del parche? Pues a ver, weón. O sea, la jungla está de la verga. En el sentido de que. O sea. Ahora es el. O sea, si el otro jungla tiene un champion que limpia muy rápido y tú no lo tienes, entonces valiste verga. Básicamente. ¿Ya probaste el eco jungla? Sí, Aaron, ya lo probé. Ya lo probé. Sí, señor, ya lo probé. Y carrié la partida, creo. Una Cali con el ítem de tanque, a ver qué pasa. No creo que funcione. Voy a probar así con ¿cómo se llama? El Asir con con vara de las edades, a ver qué tal. Llevándolo full economy. Economy Asir. Aprender el Exilar. ¿Qué tal esta ficha en el parche pocho? Ahora estoy jugando disque de carry que rol tan duro, me siento re vulnerable, todos quieren. Sí, la verdad sí. Creo que está cargando esto. Me iba a cortar el pelo hoy, pero no se pudo. Fuimos a, pues donde solo me he cortado el pelo una vez acá. Y cuando llegamos ya estaba cerrado. Entonces nos fuimos a dar una vuelta con la muriseñora a vitrinear. Compramos una taza para ella porque yo tengo la taza de Polar. Y ella se compró una taza de Panda. Nos comió un heladito. Un heladito de coco. Melo. Y... ¿Y qué? Y ya. Dimos vueltas ahí, miramos cositas. Nos antojamos. Y ya llegamos aquí a la casa. Hace un ratico. Nos comió una pizzita de aquí al lado. Estaba buena. Barata. De la que recomendó el panita. Nos queda re cerca para comprarla. Y barata, weón. Barata, barata, barata. Me gustó. Con las 3B, weón. Bueno, la clave de esta build está en farmear lo más perfecto posible. Y pues a Kali no se le puede matar realmente, ella aguanta mucho. En este meta no puedes matar al otro con facilidad a menos de que se vomite mucho. Y menos si tienes un champion como Azir.
Ah, a ver. Ay, no. Va a guardiar acá porque en este momento ya es posible que ganque, ¿no? Odio cuando se buguea el este sí. Cuando se buguea el autoataque. Le hicimos buen daño, ¿eh? ¡No! ¡El canon! ¡No! ¡Qué lástima, men! ¿Por qué está gankeando top? El genio este. Bien, ya tenemos el TP, vamos a hackear. La cosa es nivel 4 a la verga, wey. A ver. ¿Cómo es que se arma la hora de la edad ahora? Esto acá. No tiene shoutout. Ush. Ush. CC está vegano, amigos. ¿Qué está haciendo este genio, man? La wave acá. A ver, tener flash, ¿eh? Realmente ahora tener un mal jungla es literalmente perder el juego. Porque ahora sacar ventaja a punta de farm es demasiado fácil. Bueno, tengo un lag acá, ¿no? Ah, qué feo, me. Me tocaba hackear acá, weón. Ah, puede meter la wave. La puedo intentar pokear acá, pero ella tiene flash. Vamos a presionar esto acá y ya. Ya tengo esto, ¿no? Toca vaquear, cuidado, amigos. Ah, está bien complicada esta línea, weón. Tengo catalizador, está bien. Hola, Minibichi, ¿cómo estás? Me da pena este stream de lo bueno que es. Hola, Andresito. Ya no hay que armar mítico, ¿cómo así? Hola, Brian, ¿cómo estás? A ver, aquí a Cali ya me puede matar porque tiene 6, ¿sí o qué? Yo lo que tengo que hacer es nomás farmear con el...
Bien. Sacamos a traer este. No, eso no le dio, man. ¿Cómo no le pega eso? ¿Cómo no le pega eso? Qué mala suerte, man. Man, la vida es 6. Me salta encima y me one-shotea a la verga, man. Esto nada más acá. Ese que está por allá. No, está en bot, se murieron. Voy a tener cuidado porque si me pega la E me hace pija. Le pegamos ese, ¿no? Se quiere tirar encima mío. Y no la puedo pokear fuera de línea realmente. No tengo mucho sustain, así que... Cuando le hago daño, weón. No voy a dejar que se meta la web. En 20 segundos tengo el TP. Presionemos esto y vámonos de acá. Vamos a banquear, tenemos esto, tepeamos, pusheamos la wave. Ya va a tener el hito. ¿En cuánto vale este? 8.50. Creo que unas 3 waves más y me puedo ir otra vez. No mames, weón. ¿Qué es esto? ¿Qué? Puta madre, weón. No, ¿qué hace? Se murió. Qué sad, weón. ¿Ya no hay objetos míticos? Sí, claro. Qué puto asco, weón. No. Estamos en la bolsa, man. Perdí toda la wave. Perdí toda la wave. Y de aquí en adelante simplemente me pueden hacer eso en un repeat todo el día. Qué sad, weón. Ay, man, ahorita jugar sin jungla es literal perder el jueguito, man. Estoy en la bolsa, amigos. Y la Cali ya va 3-0, weón. Falló todo. Se murió, ¿no? Sí, está muerto. No le hacen nada. Es la tercera vez que se le escapa la Morgana hasta el momento. No la puedo pokear fuera de línea ahorita. Saca mucho nivel de ventaja. Hace pija, weón. Ya solo tiene que venir a medio y ya campearme todo el día. Me hace mierda, weón. Aquí me puede divear, de hecho. GG. No puedo hacer nada contra eso, amigos. ¿Funciona Jace Beat? No, Jace está en la mierda. No puedo hacer nada, weón.
A Cali solo tiene que jugar a lo pendejo todo el día y no le puedo hacer nada. O sea, ¿cómo puede estar haciendo esto, man? Ay, no puede ser, weón. Ay, no puede ser, weón. Ah, no échense, weón. No puede jugar así, weón. Nada, literalmente lo que leí que es en un thread de Twitter de un pana que es un buen coach. Es que literalmente era el dúo mid jungla, es mucho más importante. Y este pete se comió el gang, weón. Desafortunado, amigos. Voy a hitear la placa, da igual si me matan. O sea, el game ya está perdido, entonces simplemente intentemos sacar oro y ya, de donde pueda. Voy a intentar sacar 2 placas así me maten. Igual si no saco rápido mítico, vamos a perder. Entonces, busquemos el mítico rápido. Bien. Voy a poner la torre acá, saco la wave y va que... La wave. Entonces esto. La feichequé en vez de dejar que la matara el coso ese. No tengo este. Al 24 tengo el este adicional. ¿Se murió? Qué mal la jugó, weón. No creo que la pueda matar. No puede matar, ¿no? Ah, no la matamos. Vamos, daño. No muerta, ¿no? Sí. Que pinguea este retrasado mental, weón. ¿Qué quiere que haga? Dale que sí, malardos. No creo poderle hacer nada a este pana. Le puedo sacar el First Strike nomás. A la verga, weón. Esa pija, weón. Es demasiado behind a la verga, weón. No me gusta este ítem, la verdad. O sea, no te da nada. O sea, al menos con Azir creo que es mucho más valioso el Liandry. O sea, con el Liandry, después de que tienes el Liandry, solo pegas por tener el Liandry. Me parece que necesitas más Ah, falló. No. A este no le hago nada, ¿no? Uy, ese por qué tira el Force así, weón. Pa'l 10, weón. Sí, señor. No la puedo matar, ¿o sí? Esto no me da CDR, ¿no?
Te hace DR, pero en la pasiva. Así está mucho mejor el Liandry, la verdad. Ponte esto acá. No. Ah. No. Está demasiado peleada, man. No le hago nada, weón. Ah, qué asco, weón. Hello, Blaquita, muchas gracias por el host. Bienvenidos. Red super mamó con el estudio de la jungla y lo ordenado que es jugar tanques. Es que, o sea, sí ya tiene demasiado más impacto, weón. Porque, o sea, el jungla, si el jungla enemigo hace full clear y el tuyo no, valiste verga, man. Es como que literalmente juegas sin presión y el otro hace la jungla muy rápido y te puede gankear 20.000 veces. Y pues aquí en esta partida el coso ese jugó para el top. Entonces como, man, es un puto Ornn. Solo lo dejas solo contra el Rengar y ya. Entonces no aporta nada útil a la partida. Sí, el Liandry es mucho mejor, la verdad. O sea, si le hubiese hecho ese mismo combo con el Liandry, le haría muchísimo más daño. O sea, solo por hitearlo ya. Gankealo. Siempre tira la W de manera ofensiva y nunca lo castigamos. No le hacemos nada. Farmear nomás porque no hay nada más que hacer por ahora, amigos. Me faltan 300 de oro para el ítem. Vale, esperemos que no haya una Caitlyn aquí. No, el canon no llegó. No llegó, sí, no llegó. Bailame. Y no me puedo quedar acá porque me quedo, Bueno, la puedo matar con la R Lorn. Bien. En el segundo ítem. Tiró la EPA al otro lado. No creo que lo podamos matar, tiene mucha vida. Se quedó ahí. Ah, no se va a echar para atrás nomás. Uy, ese Baron con un Jhin. Ese Baron con un Jhin, no lo sé, amigos. Bueno, hay túneles. Puedo llegar, pero eso es una mala idea. Viene la Kali por acá. Mátenlo. Eso fue demasiado malo, huevón. Menos mal que no se lo robó. Si se lo robaba ahí, ya nos íbamos a la mierda. Bueno, me llevé el shutdown de la Kali, ¿no? Está mal. ¿Cuánto me falta? Me faltan 3 minutos para tener el ítem. Uy, le pusieron una trampa. ¿Qué hace este pana, weón? Ni siquiera se dio cuenta que estaba acá, weón. Me pegó una mierda, weón. Pasé derecho porque ni siquiera se dio cuenta que estaba ahí, weón. Se va a echar para atrás cuando me vea, pero no, weón. Sigo caminando para adelante. Esa es la mierda, weón. Pues esto nomás. Estoy re fuerte ya. Tengo 2 ítems y medio. Me damos a saber con casi 10 que yo un nivel de Jhin. Pero ¿para qué piqueas Jhin, weón? Sí, es el problema. Es el peor de carry luego. Como en los nuevos ítems de tanque. Los tanques están broken. Ornn me parece que es el champion más roto actualmente.
Está muy absurdo. O sea, man, este set es una mierda, pero simplemente por, o sea, porque set limpia muy rápido. No importa cuánto se haya vomitado, como limpia tan rápido, no se queda en la mierda, ¿sabes? Y eso no me parece que esté para nada bien. Esto acá. Cómo me hace falta el CDR de la... El CDR de la... El CDR del Liandry, weón. Siento que este ítem está más como para... Como para champions que no necesitan el CDR. No. Pensé que la mataba. No pegó una mierda, man. Qué asco ítem. Con Azir, bueno, con Azir. No he probado con más champions, pero qué asco ítem. No pegó una mierda. Es tu hermano, alguien te quiere decir, legendaria items. Esto me da un nivel, ¿no? Gain sale la nueva effects of eternity increase. Pero me da un nivel entero. O me da. Bueno, soy nivel 14 con un poquitico. ¿Qué pasa si subo de nivel ya? ¿Cuánto? Me falta un stack, ¿no? Quiero ver si me regala el cachito extra del nivel. Tengo 140 de experiencia. Sí, te da un nivel entero. Bueno, eso sí está fuerte. Pero con algo como Kazain o algo así. O sea, que escala por nivel. Más que Azir. Porque Azir no es un champion que se va, o sea, que valore tanto los niveles. Hasta nivel 3 está bien. Pero después de nivel 3 es como que medio que solo aumentas un toque el escudito de la E. No tiene mucha diferencia. Dale el dragón y no estamos aquí. Uy, lántala. A la verga, weón. Me hicieron pija, weón. Tiene R el set todavía. No, se murió, men. Los puede matar a los... Uy, gonorrea lo que curó, weón. Lo que curó, man. F, man. Ese ítem con Vladimir, ¿cómo lo ves? ¿La hora de las edades? No. No, porque da maná. Pinguea, weón. Y tiene colector esta gonorrea, hijo de puta, weón. ¿Qué sabe? Nada, no sirve. Nada, realmente este ítem está una mierda para Sir. Porque sí, te hace falta mucho el cooldown. O sea, siento como que no tengo habilidades, weón. Y con Azir es muy necesario tener mucho CDR. A menos de que vayas full Glass Cannon. Pero si voy a ir full Glass Cannon, voy a ir Luden. Pero ir Glass Cannon ahorita no es... O sea, no es útil. Porque, por ejemplo, a esa Vi no la puedo burstear. Porque es Vi. O sea... Tiene Petra. A la verga, weón. Chao, mi amor. Que descanses. Te amo mucho. No lo matamos. Ya tengo esto. O sea, si tuviese Liandry, simplemente el poke les duele más, el combo les duele más en general. Con este revuelo, los nuevos jugadores pensarán que ese ítem es una basura cuando en el pasado era de lo mejor. Pues es que, con Azir nunca funcionó ese ítem porque eso no te daba CDR. Pero... Uy, falló. Uy. No, no, no. Ayúdenle. ¡Ay, el escudo! Para el Jin no le hizo nada, weón. Yo lo mato, yo lo mato. No, mentiras, este no lo mato. No tengo suficiente DPS para matarlo, ¿no? Ultio.
Tiene suficiente daño. Sí, creo que está mucho mejor ir la build de antes. ¿Cómo se llama? El Liandry Bruce. Bueno. Estoy muerto, pero... Sí. Pero me sacrifiqué por darle una buena posición al equipo ahí. ¿Para qué serviría ese ítem? A champions que no requieran de cooldowns, que tengan cooldown muy bajo. Ryze, Kassadin, Swain. De pronto Anivia. Porque Anivia tiene la E cada nada, ¿sí? Y realmente de teamfight a teamfight, o sea, tú metes una Q, pones la R, tampoco tiene mucho cooldown. Entonces no necesitas mucho cooldown para tirar varias rotaciones de habilidades. Entonces con una rotación haces pija el que sea. Ryze tiene simplemente la L resetea la Q. La E y la W la resetean la Q. Entonces no importa que no tengas cooldown. Kassadin lo mismo. O sea, con una rotación de habilidades, entras, pegas y sales, entras, pegas y sales. Así es como se juega el champion. Pero la vara de la seda está pocha con Azir. No sirve para nada. O sea, sí, el Liandry es mucho mejor. ¿Cuánto es que cuesta una hora de coaching con usted? Yo doy coaching de $2 la... $2 no, 2 horas la sesión. Vale $15. ¿Con Ryze será que funciona? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Para Sylas sirve ese ítem? No. No, porque Sylas sí requiere mucho CDR. Y es que el problema, o sea, el problema principal del ítem, o sea, como lo sentí, digamos, con Azir, cuando tú juegas Azir, cuando llegas a los chapter, o sea, el ítem de 1300 que te da mana, empiezas a pegar muy duro. O sea, puedes tradear fuerte, o sea, fuerte, ¿sí? Con ese ítem no le pegaba nada a la Kali. Entonces no importaba que le metiera 3 Qs y 20 autoataques, no la podía matar, porque no tenía lethal sobre ella. Y tú con Azir quieres presionar, ¿sí? Entonces hacían falta mucho daño. Y lo mismo, cuando te compras el segundo librito, el de 1300 y el de 900, cuando tienes esos dos ítems, ya tienes demasiado daño. Entonces ya puedes buscar shuffles en alguien porque es mitad de vida de un combo, ¿sí? Con la varita explosiva y el otro cosito de 1100 sentía que no pegaba una mierda, bro. Y ya cuando terminé el ítem no había diferencia en daño a tener solo los componentes. O sea, pegaba prácticamente lo mismo. En cambio era como que el Liandry es como el de 1300 te da buen daño. Con el de 900 y el de 1300 ya tienes mucho más daño. O sea, ya puedes buscar lethal. Y una vez tienes el Liandry es como eres una bestia. O sea, pegas demasiado duro. Entonces no entiendo. O sea, no sirve. Básicamente. ¿Viste que van a reworkear a Ryze? ¿Y cómo viste ese partido tan pocho del mundial? No he visto nada de fútbol y no creo que vea nada del mundial. Porque hace mucho tiempo que el fútbol me vale como muchísima verga. Y pues ahorita con toda la polémica que hay en Qatar y que, o sea, que está tan mala la gente y así es como que no me gusta, wey. Que la gente está robando mucho hidroboras. Que te da el ítem, te da omniampirismo y creo que te da AD adicional por cada minion que mates hasta un máximo de 30 minions. Entonces es bueno porque si te compras el ítem y además del montón de stats que te da el ítem, te da stats adicionales por farmear. Aquí el mejor ítem para los magos es el Liandry, ¿no hay más? Sí. Sí. Sí, o sea, la vara de la seda estaría buena con los antiguos usuarios de vara de edades. Porque son campeones que tienen daños bases muy altos y que, o sea, valoran mucho tener demasiado maná. Así como Anivia,
Swain. Como son campeones que tienen tanto DPS, no importa que no tengan la quemadura del Liandry, porque hacen más daño por tener más maná y pegar, o sea, tener más tiempo la R o tener más rotaciones de habilidades a la larga. ¿Sí? O no quedarte sin maná en ninguna pelea. Este mundial va a estar bien culero, sí. Solo son los vendidos los de la FIFA. Sí, todo es plata, weón. Veigar le va bien la barra de las edades o para un Galio. No sé, weón. Es que Galio sinergiza muy bien con el Everfrost por el CC. Porque la vara de las edades lo que hace es que, o sea, te da mucho maná. ¿Sí? Te da mucho maná y te da como mucho sustento por gastar maná. Y Galio no es un champion que quiera como curarse y gastar mucho maná. Tú con Galio quieres meter mucho CC y muchas veces durante la pelea, ¿sí? Entonces tener más cooldown te sirve más porque vas a hacer más daño por stunear a varios, porque tus compañeros van a pegar, que por tener un poquito más de maná. Cosa que no pasa con un champion como Anivia, ¿sí? Porque Anivia si tienes mucho maná, entonces puedes tener la R en un sitio y nadie puede pasar por ahí. Y el que pase por ahí come mucho pito. Saquen a Liandry como campeón, que su pasiva queme sería muy roto, weón. Péganle a Veigar a la ciudad. Bueno, y a Veigar es lo mismo. O sea, con Veigar valoran más otras cosas. Con él de pronto. La lanza de Cho'Gath serviría con Atrox. Pues yo me imagino que sí, weón. Pero es que creo que hay ítems que le van mejor, ¿no? Pero sí, o sea, sí sentí mucha diferencia. Sí sentí mucha diferencia, la verdad. En el daño. Y además esa, o sea, la pasiva de que te dé un nivel está decente. Porque un nivel de XP es muy bueno, pero pierdes demasiado impacto en el early. Entonces tienes que tener, o sea, tienes que ser con un champion que no importe. Con un champion, o sea, tiene que ser un champion con el que no importe qué ítem te armas, como que no tienes demasiado impacto. Por ejemplo, Kazain. Porque es como, con Kazain necesitas llegar a 16, ¿sí? Antes de 16 eres una mierda. Y que no importa el CDR. Entonces, con Azir tú sí buscas hacer muchas cosas antes de nivel 16. Entonces, con Casio ese ítem de estar bien cierto. Casio podría ser una buena usuaria, sí. Porque Casio tiene cooldowns bajitos y no... O sea, tiene cooldowns bajitos. El champion no necesita el Liandry. Si se lo hace bien. Si no, pues también porque igual pega muy duro. Y sí es muy buena por nivel. Sí, Casio sí podría ser muy buena usuaria. No voy a jugar. Era mi primera partida con vara de las edades. Voy a jugar otra vez el Azir y lo voy a jugar con esta mierda de ¿cómo se llama? Liandry. A ver qué tal. Vex sería la indicada. ¿Qué cosa? ¿Pero la vara de las edades? No. No, muy mala. Muy mala porque ella sí necesita el cooldown y necesita penetración. Es un champion que si no tiene penetración y no tiene mucho AP y cooldown no sirve. Vex es como de lo peorcito en mid que hay ahorita. Es muy mala. Es decir, no lo usan con cadencia letal. Es que creo que el último cambio que le hicieron a la cadencia letal la dejó con un bug muy feo a los soldados. Entonces es como difícil de usar. Pero sí, antes sí se jugaba. Y se utilizaban los mismos escenarios que el Conqueror. Solo que el Conqueror se llevaba cuando no tenías ningún enchanter. Si no tenías quien te curara, ibas Conqueror. Si sí tenías quien te curara, entonces ibas Lethal Tempo. Echo me parece que está demasiado roto. En medio no lo veo. Jungla maybe. Porque igual Echo, el problema de Echo en la jungla es que limpiaba muy lento la primera rotación de campamentos.
Pero después del primer back, cuando ya eres nivel 4, nivel 5, ya empiezas a limpiar mucho más rápido. A su experiencia con la nueva season, ¿cuál es el champ que más rápido limpia la jungla? A Cartus. Cartus es el jungla más roto del juego actualmente. Bueno, lleva siendo uno de los más rotos. Estaba por debajo de Philistix el parche pasado y Ekarim, pero en este meta actual está más fuerte Cartus, por mucho. O sea, ya era un Cartus, me terminó la jungla acá, como terminó aquí, como en el 250 y algo, 255 le calculamos, más o menos. Yo estaba terminándome esto con Diego y mientras lo estaba terminando llegó hasta acá y me estalló la planta. O sea, caminó de acá a acá y eran como 3:12 y estaba aquí caminando. Y me vino a invadir. Y ya de ahí en adelante hacía full clear súper rápido y siempre se metía a mi jungla a invadirme. Y no lo podíamos matar nunca porque estaban estampando toda la línea. Y no había manera de que yo le contestara el invade solo porque tenía exhaust. Y los enemigos tenían priv. Aquí la pena le sirve la vara para conseguir el nivel 16. Podría ser, pero es que es un ítem que no le da nada. O sea, además de la experiencia, no le da más como de las cosas que necesita. En early quieres un poco de velocidad de ataque o quieres algo de AP. Y esa mierda es lo único que te da es maná. Me vendo re mal, weón. Dime, linda. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, no? Recalear. ¿Por qué? No puedo, mi amor, ¿por qué? ¿Qué necesitas? Ah, ya voy, ya voy. Me van a matar. Te amo. Ah, casi me matan, weón. No debía haber hecho eso. Ah, otro lío. Tengo que pelear de vuelta. Tengo nivel 4. Acá puedo traer fuerte con él, ¿no? Me hice mucho daño. ¿Cómo? Riven. A ver. Ekarim ya es nivel 4, amigos. A ver, acá él tiene que darme cover para presionar a este panita acá. No. Me toca flashear hacia acá nomás porque si no baila. ¿Por qué está en top? No, ahora el Karim va a gankear por arriba y no puedo matarlo. No. No. Mi minion. Ah, ¿por qué? Man, los ingleses son muy estúpidos, weón. No, man. Man, nunca lo gankean. Nunca. Jamás. En mi juego, nunca. El jungla nunca gankea al mid. No importa que tenga uno de vida, man. Nunca. No hay, güey. No hay un solo jungler que gankee cuando tiene que gankear. Hola, José, ¿cómo estás? Es lo que un hombre hace si se quiere despedir la muriseñora.
Y ya. Ya no respeté mucho. No, es que les quedé 2 veces la co. Por eso no me pegó tan duro. Y bloqueé todo el daño de 2 autos con el escudo de la E. Toca tradearle así porque si no... No lo puede matar que tiene R. Yo no tengo flash. Tengo flash, Jero, no tengo flash. Que le carimino primero. Voy a meter la wifi así a lo maldita sea, a máximo rango y ya. Bien, el Karim me hace pija, weón. Acariciarle aquí al panita nomás. A ver, ¿será que lo ganqueo o no? Ay, no, weón, le va a meter la web. ¡No! Por Dios, men. Tapa Esther, weón. ¡Ay, ganqueo! ¡Let's go! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! Ay, mira por una friquilio, qué lindo. Ganqueo, man. Ganqueo, man. Let's go, weón. Se ganó el jueguito, man. GG. Ya ganamos. We won, we won. We won the game. Ay, no. Primer gang, weón. Let's go, man. Casi que lo mataste solo. Claro, claro. O sea... Pero no importa. O sea, él viene a medio... O sea, lo maté solo. Fue solo kill. ¿Sí? Fue solo kill. Pero vino. O sea, eso es lo importante. Que venga para yo poder hacer eso. Si hubiese venido antes, entonces si hubiese llevado la kill y si hubiese fedeado, hubiese sacado orbes y estaría mucho más fuerte. ¿Sí pillan? Pero yo solo puedo quedarme ahí y pelearle así porque él está cerca. Si no, literalmente solo jugarle al Vergas a que el pana no me mecanique con el Yone. Ahí. Si ven, amigos. Entonces, el hecho de que él estuviese cerca me permitió como intentar algo. Es que muchas veces ni siquiera es para, o sea, ni siquiera es para que venga a matarlo o hacerle daño. Solo que estén ahí para uno poder pelear. Que si llega a aparecer el jungla o el pana llega a flashear a hacer una play así rara, el jungla está ahí para contestar la play. La placa es mía, weón. Ese bicho es nivel 8, weón. Ese bicho es nivel 8. Odio el bug de la Q de Azir todavía, weón. Que todo esté... Au. Y se pija, weón. Ay, cómo no le da esa Q, weón.
Bueno, necesito que venga acá ya. ¡No! No puede ser, man, que esa torre no le pegó veces. Pensé que lo mataba a la torre, por eso no flashé. Qué sad, man. ¡Quéquelo! ¡Quéquelo, amigo! ¡Tiro una vía! A ver, W. ¡No! ¡Tiro mal la D, man! Se le va a escapar, si no lo alcanza. ¡Ay, no! ¡No! Man, es que es eso. O sea, nunca vienen a tiempo, weón. O sea, el pana está... ¡Ay, se murieron! Bueno, lo mataron a los dos. Va a haber un super Ekarim con full letalidad a la verga y no le vamos a hacer espero nada. O sea, el pana no ha mirado cómo está jugando el medio. El Johnny siempre tira la Q para adelante. Nunca guardea. Solo tira para adelante y ya. Y el pana no le castiga eso, güey. Solo va y full clear. Full clear. No le doy, güey. ¿En serio, man? Puto ping gap, loco. Va a tocar flashear, weón. Mira, primero en puta será, weón. No, qué tristeza, weón. No me quite la experiencia, man. Me lo iba a robar, weón. Me lo iba a robar, yo lo vi. Ay, man. ¿Será que lo podemos gankear? No, mira, el que va a matar, weón. Mi Heimer gankeó primero, man. ¡Vamos, Heimerdinger! No puede ser, weón. Qué de mierda. Ya, me toca hacerme Sonias, creo, esta partida. ¿Quién está? No saben qué es lo que está haciendo, weón. Acá. El Hermondonger, man. Gankeó primero, weón. Let's go. Y le flasheó adelante todo psicópata, pero el Johnny se vomitó. Y el Serrat también falló todo. No, ya tengo Liandry. Pillen cuánto daño le voy a hacer solo por pegarle una Q básico, luego pijama. No guarde acá. Espera mi R para poderlo kitear. Ay, no le di, weón. Ya le duele, ya le duele. Sí, sí, ven cómo le duelen ya los trades, weón. Ya no me puede ignorar. Ya le duele. A casa. Qué diferencia, weón. A ver si lo gankea, weón. Muerto, ¿no? Sí, obviamente, weón. Sí, man, este hijo de puta, weón. Algún día, man, algún día, man. Perdón.
Man, odio los junglas. Odio los junglas, pe. Ay. No, y ahora superé Karim, man. Bueno, igual me va a hacer la build de matar a Karim, así que... Qué sad, man. Algún día. La única forma de ganar este juego es jugar hacia medio. La única. Hay que pelear y matar a ese Johnny 1000 veces. Si no lo matamos 1000 veces, lo que va a pasar es que él, aunque no haga nada, va a tener espada del rey. Le va a saltar a esta cosa, a este bicho y a este bicho, y los va a one-shotear. ¿Se pillan? Y vamos a perder automáticamente. Porque no vamos a... O sea, ellos simplemente se van a morir como unos petes. El Ekarim está demasiado fuerte. El único que lo puede matar soy yo. Pero no, vamos a jugar hacia Leila hoy, que le saca 2 niveles a la cosa esa y le saca completamente toda la ventaja, wey. Y no tenemos cortacuras para el Ekarim. Me toca hacérmelo a mí, obviamente. El Ekarim tiene 2 ítems, man. Saca 2 niveles. Sigue jugando para la otra línea, marica. Es que son demasiado brutos. En serio, por Dios. Ay, no, weón. Voy yo acá, man. ¡A mí! ¡No! ¿Cohetes, cohetes? ¡Vamos! Tenía que esperar a que ultiara, por eso no me tiré antes. Ah, qué lástima que se lo llevó el Heimer, man. Pero está full AP y se va a hacer Leander, entonces eso es bueno. Pero qué lástima, man. Eran 600 de oro bien poporros. ¿Qué opinas de Parabellum? ¿Qué opino de qué? Es game player, man. No respeto a ningún game player, si a eso te refieres. No le hago nada, bro. ¿Y ese por qué está caminando hacia allá? ¿Será que lo puedo matar, bro? Lo sabía, lo sabía. Malo que aguanta, loco. La Tristana le saltó el stun, güey. Lo tenía melee y saltó melee. A ver, tengo que poner esto acá e intentar salvar. No puede ser que eso me dio, man. A ver. Ah, tiene... Se va a hacer resistencia mágica, weón. Me toca hacerme esta mierda de segundo. Muy rascándole la espalda a Leila hoy. Sí, no le hago nada porque tiene Mercs, weón. Hasta que no tenga 2 ítems completos y las botas, no le pego. Está muerta, ¿no? Nevermind. Horrible la Riven en ese combo. No ignitió tampoco ahí.
¿Y la vez está muerto en este parche? Nah, ese champion tiene un problema muy grande y es que es demasiado fácil de gankear. No lo mata. Y falló, man. Falló, por Dios, huevón. Falló. Tiene R, ¿no? Se gana. Nultió, man. Man, es muy malo ese hueputa, weón. Odio los jungles. Ay, los odio, en serio. I hate junglers. They are so fucking bad. Está trolling esa gonorrea, weón. Man, odio los junglas, en serio. No puedo, odio League of Legends, man. En serio que sí. Jueguito de mierda. ¿Qué pensaba Riot? ¿Qué mierdas pensaba Riot? Ahí puedo teper ahí, ¿no? Me sale shuffle. Tiene shutdown. Me la doy. Voy. No. Lo maté. Muerto. Juli, muchas gracias por las 75 millones de estrellitas, ven. Que saque otra mi jungla. No, marica, es que me vuelvo loco, man. Me vuelvo loco. Juli, querido, muchas gracias, man, por las 75 millones. Para el dolor de cabeza, man. ¿Cómo le hacen para ser tan malos en un rol tan roto, loco? En serio. O sea, yo me la paso freestyleando campeones en la jungla y siempre termino top damage con niveles de ventaja. O sea, no sé, men. No sé, ¿cómo le hacen? Tengo que buscar ese... ¡Flasheale, loco! ¡Flasheale, que eres una Riven! Ay, se murió, weón. Me toca pelearle de frente nomás. No hay de otra. O sea, literalmente ya yo venía. Si simplemente no se suicida, es 1-0 y ya. Pero no, vamos a comernos el tentáculo y esperar a que la cosa esa nos pegue. Voy para allá, weón. Ay, gonorrea, weón. Estoy muerta, ¿no? No tiene flash el Yone ahora. Bueno, ya con estos ítems pego muy duro, pero... Ekarim tiene 3 ítems y medio. Y lo más triste es lo que les expliqué que días. Nuestro amigo es una mierda. O sea, es una mierda. ¿Sí o qué? Va 70 minions abajo. Sí, 70 minions abajo. Con los 70 minions serían unos 4 niveles. Actualmente solo va 2 niveles abajo. Eso es muy malo. ¿Por qué? Porque ahora este pana, o sea, como gana más experiencia en la jungla y no se queda por detrás, lo que va a pasar es que cada vez que se muera contra cualquiera de ellos, va a regalar más experiencia. Entonces tener un jungla pete que no se puede quedar por detrás pero igual se sigue muriendo, significa que el enemigo va a sacar muchos más niveles por matar al pete del equipo. ¿Sí pillan? Y ahí nos vamos en bolsa, amigos. ¿Qué hace con Tiamat? No, ese ítem está fuerte. O sea, y es porque limpia muy rápido la jungla. Te da mucho daño en área. Pero, ajá. A esa no la matamos, ¿no? ¿Hicieron el Baron? A ver, vamos a ver qué hacen. ¿Esquiva o no? A ver, viene todo el mundo para acá, ¿no? Ay, no. Necesito ahora tengo que matar este bicho acá. No me presione.
bloqueale la esta. Necesito solo sacarle el Hex Drinker y ya. Hay que hacer el dragón. Como sea, no sé cómo, pero lo tenemos que hacer. No te acerques, no te acerques, que te voy a matar. Hay que hacerlo. Se lo va a robar, weón. Metea. Gracias, men. Quiera media hora, ¿no? Ahí otra para la toma del Drake. A mí me parece que eso es como medio pocho, weón, la verdad. Murió, ¿no? Voy a intentar saltar hacia adelante ahí, ¿no? Arriba en vale verga, güey. Qué lástima, weón, que no siguieron adelante. Tengo que ir a sacarle el Liandry nomás. Liandry nomás del... Ese escuito, ya. A ver. Ya con esto le hago mucho daño al Ekarim. Ya no me puede ignorar. Si le meto un par de basiquitos lo hago pija. Qué montón de wards, weón. La voy nomás. Echar para atrás acá. Oh, flash. Pero el juego con Hecarim que me atropella la verga. Voy a comprar esto porque no quiero vender el anillo. ¿Qué opinas del nerf al grande que le quitaron 25% del daño al cabeza, no? Irrelevante, weón. Irrelevante. Oh, no. Oh. ¿Qué diferencia en la cantidad de daño que hago solo por tener Liandry? Sí, o sea, me atrevería a decir que aún sigue siendo mucho mejor en todos los champions que la verdad es. Un super Ekarim ahí. ¿Este ítem le cambiaron algo? Ah, sí le cambiaron algo. Creo que me ayuden acá. Si me ayudan acá puedo hacerme un shuffle bien poporro y hacer un pick en el... Tristana me está taxiando re duro, man.
Estas piñas me parece que están remelas, weón. Están re divertidas. Oh my god, fallé el canon. Tengo ulti en 30. Ay, se murieron. 100, por eso el que tiene que estar en mid soy yo, porque yo no me muero así. Es el dragón para ellos, ¿no? Hay que hacer un pick ya. Ven. Oh my god, man. Kane es una mierda, weón. Ah, ¿cómo me meto yo ahí, man? No, no hay chance de meternos ahí, ¿no? Pero si nos hacen eso, perdemos. Oye. Perdí el jueguito, man. ¡Ah, es un pete, weón! Diegari me está roto. Ay, qué sad, weón. Odio los junglas, man. Los odio, en serio. Con todo mi corazón, weón. Son una puta mierda, weón. ¿Sé que Heiger quiere jugar en el SS? No, weón. La verdad no he visto nada de eso. Es como cuando vas de fiesta y el que no pone para la botella elige cuál sea el trago de la noche. No. Ay, qué asco, weón. La Riven ultió. Ah, qué asco, marica. Qué asco. Ay, no. Y amigos. Ay, no, weón. ¿Qué voy a hacer esta temporada, marica? ¿Qué voy a hacer esta temporada? O sea, literalmente me voy a volver loco. Yo creo que esta temporada me retiro el LOL. La verdad. O sea, ya lo importante que es la jungla no tiene sentido. Ya. Ya. Jungle is not broken. And my junglers are just brain dead. By the way. Sí, no, es que no hay nada que hacer, güey. No hay nada que hacer, man. Fui top damage igual. Prácticamente jugando solo la línea contra el Serad y el Ekari. Además del Yone, obviamente. El Yone con Ignite. Hasta mi jungla. Es que a mí no me gusta jugar jungla, weón. Ese es el problema. O sea, que jugué como 3 partidas de jungla. Y fue como... Los juegos que el equipo no era estúpido, los ganaba yo solo. Y los que no, o sea, yo era el único que podía hacer algo. ¿Sí o qué? Así se perdiera el juego, yo me terminaba fedeando o farmeando un montón y tal. Pero es que de mí literalmente dependes todos los junglas o sea, todos los juegos del jungla. No hay nada que hacer, men. Si tu jungla es un pete y el otro jungla es bueno, ya ganas, perdiste, weón. O sea, no hay manera de ganar. ¿Qué voy a hacer, man? ¿Qué voy a hacer con mi vida, weón? No tiene ningún tipo de sentido. Ay, amigos, ¿qué hacemos, weón? Ya compré a Cartus, ¿no? Ay, no, creo que no me alcanzaba. Creo que no me alcanzaba para comprarlo. Que lo quería probar yo por mi propia, de mi propia mano. A ver qué tal está. Entonces está... A ver, de los que hemos probado está... Está vegano el Viego, está vegano el Lee, está vegano el Jarvan. Está vegano... ¿Qué otro hemos probado? Pues te va a tocar empezar con el gusto, jugarte algo de mucho farreo.
Yo sí siento que va a estar de asco esta temporada. Yo creo que todos esos ítems lo nerfean poco a poco. Pero es que el problema es que la jungla no son ítems. La jungla es el sistema de la jungla está mal hecho. Ah. Tururú, turú. Graves, ya jugué Quillana, ya jugué Echo. No he jugado Graves, pero ya sé que está roto. Creo que Mundo estará fuerte. No sé por qué, weón. Lo único bien hecho la jungla del Pokémon. Ay, está como todo bugueado. El China no le está la mierda. Tienen mundo. Está refri la Kindred aquí, ¿no? Está refri la Kindred aquí. Está refri la Kindred aquí, amigos. Sí. Master G. Uy, no. ¿Cómo es a Yasuo y a Yone para la próxima season? Yasuo está de la bolsa. Yone está útil. Yasuo es que Yasuo cada vez depende más del equipo, weón. Ustedes saben que es jugar Champions que dependan del equipo. Te das a la mierda, literal. O sea, todo champion que dependa del equipo es como... ¡Ah! Porque es diferente, por ejemplo, cuando tienes un champion como, no sé, weón, Karma o Seraphine. Son campeones que, así tu equipo sea malo, weón. Uy. Tu campeón es útil sin importar la situación. Si estás fedeado, es útil. Si estás normal, es útil. Si tu equipo es bueno, es muy útil. Si tu equipo es malo, es útil. ¿Sí? Entonces, como que no dependen. Si todo puede junglear el Darius jungla y el CTT jungla vuelven. O sea, Darius siempre ha podido junglear y CTT también. El problema es que limpia muy lento. Habría que ver qué tan rápido limpia el Darius ahora. Porque antes, si utilizabas el bleed de la pasiva, podías hacer 2 campamentos al tiempo. Por eso lo nerfearon. Los campeones que dependían, que su clear rápido dependía de hacer 2 campamentos a la vez, están nerfeados. Y eso con Guantelete está broken, ya lo jugaste. No, sigue siendo el mismo champion. Nada cambió para Yasuo. Yasuo es malo matando tanques. Y algo broken es algo que no tiene Counterplay. Yasuo sigue teniendo los mismos problemas que siempre ha tenido. ¿Cuál es el problema de Yasuo? Número 1, que monta una mierda. Número 2, que requiere ítems para pegar duro. Número 3, que depende de otros para ultear. Con Yasuo tú no eres el que inicia una pelea, porque aunque te hagas guantelete te pueden matar muy fácil porque el champion no está diseñado para meterse de primero. Yasuo es un campeón diseñado para entrar en segunda jugada. ¿Sí pillan? La Lilia que es buena para matar tanques y con lo nuevo de los básicos deberías probarla. Ah, la Lilia, sí, pero es que vale mucho y no tengo para comprarla. Pero sí, yo dije que Lilia está rota. ¿Qué tal está Nocturne? Me imagino que en la mierda. O sea, todos los champions que eran así como de... que limpian lento, que dependen de gankear para sacar ventaja. Esos champions que dependen de estar como ahead en nivel para... ¿Para qué? Para... Ay, cierto que eso se resetea, ¿no?
esos champions no son muy buenos en el meta actual. Por ejemplo, Kindred es muy buena porque primero, Kindred es muy buena matando tanques. Segundo, Kindred escala muy bien solo farmeando. Kindred tiene un skill miss de río muy fuerte. Kindred es un champion que no importa que vayas un nivel abajo, un nivel y medio. Si tú logras posicionarte bien en una pelea, el champion te carrea una teamfight con mucha facilidad. Entonces, por eso es que este champion, aunque no limpia tan rápido como otros junglas, igual es un champion que es útil. Es posible que el mundo vaya top, pero si le prende el Ghost no puedo evitar que la mate. Ah, ve acá. Aunque ella debería estar terminando su clear porque es mundo. Igual vamos a intentar quemarle el patio para abajo. ¿Qué quieres? ¿Qué tanta ayuda pides, amigo? Está en bot. No creo que puedan daviar eso sin flashes. Se murió. Sí, eso es muy troll. Se murieron. Ah, muy troll ese Daifa abajo. Tiene que... Pero... Solo tenía que esperarme, literalmente. ¿Qué pingueas, idiota? La wave viene hacia ti, solo espérala. Bueno, tengo mi marca y saqué la wave. Word. Dale, vengo pateando para ayudarle, bueno, y se mató. Solo tenía que esperar la wave bien debajo de la torre ya. Viene por esto, pero tengo smite. Si flashea, le flasheo. No. No, 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 no. ¿Cómo he comido esto, man? Ay, que son muy brutos, huevón. Sin trope, siendo perdido. Man. Estoy jugando con un viejo, weón. Es un viejo de mierda. ¿Cómo sale ese gancho, man? Flashea cuando ya está muerto, weón. ¿Cómo está perdiendo los 3 contra las águilas, man? Ese bacha es injugable en early, loco. No. No, man. Qué puta estupidez, weón. Quiero llorar. Simplemente voy a sacar esto y voy a gankear bot, weón. Alarga la vida. Pueden estar haciendo el Drake, pero no me puedo meter ahí. Qué tristeza, weón. Ah, no sabe ni siquiera tirar. No sabe ni siquiera tirar las estas, loco. No, le va a taxear la wave por idiota. Se lo merece. Sí, se lo merece, se lo merece. Se lo merece completamente por imbécil, weón. Es una mierda. Estoy muerto, weón. Ah, se muere, weón. ¡Es un pete, weón! Ah, no, es que lo está haciendo pija el Sylas, weón. Ah, no me voy a comprar. No, es que no me alcanza para esto, weón. Voy a comprarme esto para la velocidad de ataque ya. Bueno, lo maté. Normal está aquí. Man, es un chiste, weón. Es un puto chiste, son un puto chiste, son un puto chiste. Mira, eso se le dan el Darius otra vez, weón. No, voy de arriba para abajo y voy a cambiar bot y ya. O sea, hizo QE en vez de hacer EQ. Y por eso no lo stuneó.
tiene ningún tipo de sentido, man. Buen Darius, bro. Buen Darius, bro. Buen Darius, bro. Ta, ta, ta. Una wave pa' mí. No, pinche lobo de mierda, weón. Uy, el crap al 10, man. Sí, señor. Sí, señor. Ah, de haberme llevado la otra wave, pero no. Si no aseguro el crap, el mundo va a venir acá y me lo va a robar, weón. Con la presión del medio. A ver. ¡Peléale, idiota! A ver. No gastes el stun. No gastes el stun. No gastes el stun. Solo pushea. Solo pushea. Solo pushea. Solo pushea que tiene la wifi en la mierda. Que coma mierda, weón. Ay, no, weón. Es un idiota, man. Es un idiota. Gastó el stun para pegarle en vez de presionar. Ahora le va a frisear la wifi y va a valer verga. Por idiota. ¿Qué hago, weón? Me toca gankear top, ¿no? Porque si no lo van a volver a matar. Hoy va a ser. Bueno. Bueno. No, es que ni siquiera sé quién ponerle la marca. No, vamos a farmear y ya. No hay de otra, amigos. Farmear y farmear. ¿Será que ya salió? Uy, salió la marca aquí abajo y no la ha hecho el mundo. Se la puedo robar, maybe. Toca acá las 4 marquitas a punta de eso. Esto no es bueno porque tiene presión de mid, pero me vale verga. O sea, no vamos a ganar con el este. Se lo hizo ya. Ay, no. Ay, no, weón. Son unos petes, weón. No. Estamos muertos, weón. Sí. Se la tiró para allá, weón. Se fue hacia mí. Ay, el mundo tiene el 7, weón. Ay, no, se perdió, weón. Se perdió el jueguito, man. Se perdió el jueguito, amigos. No, y ahora el mundo se va a meter aquí y va a invadir, weón. ¿No es mejor cambiar el para regalar? Nah, ahorita es como que necesito evitar que el pana me meta a invadirnos y a ver en dónde está porque ahorita nos hace pija. Debe estar aquí metido, ¿no? Vamos a matarnos en el dragón, weón. Es 18, man. Ay, se rebota mi Cleto. GG, a ver, me voy. Nos vemos, amigos. GG. A la verga, man. Estoy jugando con un montón de peces, weón. No puede ser. Pateo para top, mi top se muere. Voy a mid, mi mid se muere. ¡Vamos! Te mató el Sylas. Let's go, weón. Let's go. Ojalá salga la marca ahí. Solo voy a hacer full clear on repeat y ya. Voy a taxear todas las líneas y listo. Ah, no quiero jugar LOL, qué puta mierda de juego. Uy, la marquita, weón. La marquita. Eso se muere, ¿no? Sí, se muere. Vamos a robar este grompo que ya tiene que estar por acá. Y me vale verga si me mata el mundo. Solo quiero farmear y ya. Tengo 3 marquitas ya, weón. Vamos a quedar acá porque ya vienen por mí. Ay, no, qué miedo, weón. Vamos por las roquitas. Míralo. Inventario, amigo. Qué asco, weón.
¿Quién pide de Jack Shaw? Lo he visto y el ítem se ve como roto en algunos champions, pero no, o sea, solo jugué contra un Ornn y ya nada más. Es que yo no mato esa Irelia, ¿no? Hasta que no tenga el ítem. Vamos a acelerar el do. Uy, pa'l 10, güey. Y me llevo la wave. Ah, no lo voy a salvarme. No merece la pena. Que lo mate. Si le hago eso, se cura más. Porque mi R lo cura y lo termina matando él. Y además que me mata a mí. La wave para mí, weón. Let's go, man. Y la placa para mí también. ¡Ay, no! Viene el mundo, man. ¡Ay, no! No, close, weón. Bueno, le pego muy duro. Tengo las 4 marquitas, man. Necesito hacerme esta mierda para poder matar al mundo, ¿no? Aunque en realidad creo que es mejor el Lord Dominic, porque todos van a tener mucha vida. Fecita, men, fecita. Necesito rompe avances. No, se va a robar mi red, men. La cosa es nivel 11, marica. Yo le salto encima y la hago pija. Tengo Kraken, a la verga. No podemos pelear aquí, ¿no? No hay chance de que peleemos esto. Vamos esto. Qué ganas de ir a robarme ese red, weón. Vámonos, ¿sí o qué? Vamos a robarnos esa mierda. Vamos a por el red, amigos. Chito. Que no lo sepan, que no lo sepan, que no lo sepan. No quiero smitear. Pa' mí, weón. Este logo pija, ¿no? Solo tengo que alejarme ya. Adiós. Red buff. No, no lo mató el red. ¿Qué sad? Ay, lo salvó la cosa esa. No, la zona me hizo pija, weón. Ah, se le va a escapar, no le alcanza. Flash Q. Vamos. No. Ay, no. Dale letra Q, R y se murió. Sí, let's go. No, se murió. Vamos a hacernos esto. Es que si voy así no lo voy a matar, ¿no? Necesito 100% Lord Dominic para poderlo matar. ¿Dónde está? Lo curó la zona, men. Qué mala suerte. Qué mala suerte, weón. ¿Se pelea? ¿Se pelea acá? ¿Se pelea acá? Uy, güey, pa' mí, weón. Vamos. Ay, let's go, weón. Se murió el Darío otra vez, men. Ah, le saqué 50 millones de 3 niveles, weón. Ey, no tiene maná. Lo vi en la cabeza, lo vi en la cabeza. Voy. Ay, no. Ay, no. Ay, no puedo chequear eso, weón. Pa' mí, weón. Que la cinta... ¡La wave! ¡La wave!
Sí, señor, la voy pa' mí. Sí, señor. Vamos que farme, amigos. Ay, Dios mío, weón. Ey, ya voy a tener Lord Dominic, estoy re fuerte, weón. Lo más chistoso de todo es que, o sea, aún con esta mierda de game, voy a tener ya segundo ítem igual que el mundo. ¿Sí? Solo porque la jungla está rota. Y en el Real se hizo Trinity, weón. Contra compo. Se gana, weón. La carreo a la verga. Digo, esto es para el rey y me la doy. Otra wave para mí. Es que la jungla tiene mucha esta ventaja, weón. Simplemente te vas a la verga y ya. Y ya tengo Lord Dominic, ¿no? Pero bueno, esta vez tengo Lord Dominic. No, es que con esa zona atrás no lo matamos ni a bate, weón. Aquí ya tengo mi Lord Dominic. Con esto mato a la Irelia fácil, ¿no? Estoy re fuerte, weón. Pero ellos van a ser el Baron y no tenemos como... ¡Ay, un cano para el 10, weón! ¡Pum! ¡A la verga! Sí, señor. Olé. Ay, no. Se me murió la Syndra, weón. Voy. ¡Ay, no, mal! ¡Lo ultió cuando está en mi R! ¡Ay, Jesucristo bendito, weón! ¡Ay, qué genio, man! La ultió cuando está en mi R, weón. No puede ser, loco. Te vas a la verga, man. ¡Ay, no! ¿Cómo puede ser así de malo, man? No hay chance. No. Estoy refedeado. Le voy a poner... ¿A quién le pongo esto? ¿A la cosa esta? Man, la botlane de ellos tiene 2 ítems cada uno también. Ay, no, man. Tengo nada, weón. Va a salir un campamento, man. Hago esto y meto la wave de bot. Pero es que el Irelia viene ahí, no tengo R y no tengo flash tampoco. Qué ganas de matar esa Ashe, man. Me quería robar esto, pero es tan lento que la cosa va a oprimir. No, weón. CF, man. Ay, no, Fcita, man. Qué gonorrea, man. Esta cuenta está maldita, man. Bueno, tóxica, no, man, se pasan de verga, son muy balas estos hijueputas, weón. Ay, no puede ser, güey. Pateé para top. El mundo se inmoló porque intentó divear botlane contra una Renata Ezreal. Y la Renata sacó triple kill. Voy hacia top a gankear a la Irelia y mi Darius se pone a pelear el 1v1 como un pete y se muere. Voy a medio y la Syndra se come el stun y flashea cuando ya está muerta por el ignite. Y ya perdemos, weón. O sea, aquí no hay de otra. Hasta las 3 líneas están perdiendo solas. Después en bot pelean solos, pierden el 2 vs 2. Después llega Mundo y los gankea. Se mueren como unos petes y ya GG, weón. Se perdió el jueguito, no hay nada que hacer.
O sea, saqué 3 shutdowns, pero ya el game está demasiado en la bolsa. Qué lindo es el LoL, el mejor juego. Sí, man. Qué puto asco, weón. Ah, qué temporada de mierda, weón. Qué temporada de mierda. Literal. Qué temporada de mierda, loco. Ah, tengo el... Ah, pero no. Cierto que si lo desencanto no me alcanza. Y no tengo llaves para que me salga un champion. He perdido como 25 juegos y gané solo 5 y más gente igual de malardos. No sé, man. Es que literal, fuera... Man, cuando yo estoy jugando en medio, siempre voy a en CS. El pana enemigo no tiene flash. Siempre está hecho pija. ¿Sí? Cuando yo estoy jugando jungla, mi mid siempre está perdiendo los trades. Siempre está perdiendo todo, huevón. Siempre está valiendo verga. Es como... Posible, man. O sea, ni uno decir, es que de verdad, o sea, de verdad, en alguna línea está haciendo algo, no, men. O sea, tengo que patear para top porque es Darius, ¿sí? Antes de llegar a top, mi top ya se murió. Y después voy a patear para abajo y antes de llegar a vos ya se murieron. No hay chance, weón. No jugar el jueguito así. En serio, qué ganas de irme FK, weón. En serio, qué ganas de irme FK. Me voy a otra cuenta a la verga. Toqué escoger y... Toqué escoger y qué. Y piqué al champion de Power Farm a la verga, weón. Y así, full clear en... On repeat se llama esa mierda, weón. Ay, no, men, qué puto asco, weón. Claro, quiero jugar Kinder otra vez porque está muy roto de champion. Al final casi me manchoteo al Sylas por encima del heal y el escudito de la zona, pero... ¿Pero qué? Pero tenía stopwatch y se me quedó uno de vida, güey. Pega Diego, no, está de la mierda, ya lo jugué. Se viene Cartus, no lo tengo, man, estoy ahorrando para comprármelo. O sea, literalmente solo no tiene que hacer nada, weón. Y yo hago todo, en la medida en la que no se maten como unos petes. A ver. A LeBlanc y Estelo son pero veganas, weón. No tengo R en esa cuenta. Uy, quiero sacar un R jungla a la verga, weón. Eso sí, llevarlo con PTA o llevarlo con First Strike. Creo que el PTA está bien, ¿no? O Conqueror. No, ahora sí. Lo peor es que bueno, está bien perdido que me tocara otra gente con quien pueda ganar otra partida, pero la misma gente vale en mi equipo. Igual si toca el mismo, ahí tienes que dodgear. Yo no dodgeo porque pues, o sea, dodgear no es divertido para la gente que está viendo el stream. A ver. Ya actualicé los escudos y no me esté el OBS. Esos se actualizan solos, ¿no? Solo que no estoy jugando en esas cuentas. Y no porque no quiera, sino porque son demasiado largas las skills. No puedo saber si es o no, ahora todo solo sale a 2 picks, weón. O espérate unos 10 minutos y mandas Q.
Creo que sí. No, me toca llevar Conqueror esta partida. Porque no tienen mucho. Tienen mucho tanquecito. Es un sacto. ¿Quién vergas es el top, man? Kane jungla. Kale mid. Gangplank top. Y RLSAG en botlane. RLSAG no, este Draven Sag. Ajá. Y le adiviné, weón. A ver, voy a patear para botlane. ¿Sí o qué? Vamos a ver si estos petes no se mueren antes de que llegue. Vamos a ver. ¿Por qué Real Jungla? No sé, men, ya me vale verga todo, weón. Quiero probar a ver qué tal funciona, qué tal limpia. En teoría debería limpiar como una Kindred, similar. Veremos a ver qué pasa, weón. ¿Cuánto apuesta que se mueren antes del minuto 3? ¿No? Qué asco, weón. O sea, qué mala experiencia es jugar solo Q. O sea, realmente a mí me gusta mucho jugar LOL. O sea, el juego como tal me gusta bastante. Pero todos los días tengo tanta carga de tantos juegos de mierda durante tantas semanas de corrido que en serio es como, no, man. O sea, en serio es como repaila. Aunque aquí, uff. No me he dado cuenta que tenían Gangplank, ¿no? Y tenemos Cho'Gath. Si no le ayudo, lo van a hacer cagada y el Gangplank va a escalar de free, weón. Y si el Gangplank se sale del control, no podemos hacer nada, ¿no? Y Cho'Gath está re fuerte en este meta. Si tienes alto, no hace nada igual. No tiene suficiente. Aquí voy a bordear esta entradita solo para ver que no invada. Que realmente no puedo iniciar. No puedo iniciar aquí arriba. Voy a patear para arriba. A ver si le puedo dar. A ver si puedo ayudar ese bicho. ¿Por qué Real Jungla, weón? Porque sí. No hay una razón, solo porque sí. Y en el Mai rojo a pegar a la verga y hacerlos pijas, weón. A ver, pégale. Eso es. Eso es Leonita. Vamos, tanque tu basiquito. Let's go, man. Leonita caliosa. Solo supongo que tengo que mantener nomás las stacks de la pasiva para que. Subir 2 puntos en Q, ¿no?
Menos mal que no puedo ir para vos, weón. A ver. Acá lo que tengo que hacer es ganar la prio para sacar el crab. A ver. Está en bot, está en bot. Se murió, se murió. Estaba viviendo como un pete. Se murió, se murió, se murió. Sí, está viviendo como un pete. Tiene toda la vida. Este tiene la voy mal seteada. Se vaquea nomás, amigos. Sí, o sea, no puedo mentir eso. Puedo correr el crab y ya. No limpia más la jungla. Es que ahorita todos los junglas limpian así, weón. O sea, en la medida en la que sigas autoatacando los bichos, tu mascota hace mucho daño. Voy a hacerme el crab y vuelvo a la jungla. O sea, ni como para decir que debió eso porque tiene la mitad de la vida y tiene flash. Ay, no, weón. Ay, no. Ay, no, weón. Miren cómo está mi duda. No puedo hacer nada ahí, men, literalmente. No puedo hacer nada ahí. A ver. Es que no puedo hacer nada, o sea, no puedo hacer nada para ayudarle ahí. Solo puedo tomar la wey, pa' mí la wey. Pa' mí la wey. ¿Le cancelamos el bug o qué? Pim, para cancelar el bug. Casa, pete. Pa' mí, weón. Barbeito rico, weón. A la verga. Otra de full clear hacia top. Ya se murió el top. Ya se murió la botlane. Ya se murió el mid como un peste, weón. Todo el tiempo presionándole a la Kayle en vez de frisearle. En cuarta wave. Para yo llegar. En la quinta wave. Y hacer la pija, weón. Le presiona como si tuviese lethal, pero no tiene lethal nunca. Entonces, baila, amigos. Muy bien, muy bien. No. Boteando para arriba, güey. Solo voy a morir. Es cierto que esto se resetea, güey. A ver. Está seteada, está seteada. Go, go, go. Voy. A ver, tiene doble chain, papi. Doble chain para... A ver, chain. Chain, ¿no? Ok. Es un pete, güey. Ay, qué trade de mierda, güey. Dos R's. Vamos a ranar el red también. Hacer esto nomás, hacemos el crab y ya. Full clear. ¿Qué me hago? Aquí me toca irme la build de... La build de... ¿Cómo se llama? A ver cómo están estos spawnitas aquí abajo. La build del cercenador, ¿no? Compro una gotica ahorita. Hay mucho que hacer por ahora. Puedo hacerme el red y me digan, ¿cierto? Es que no tiene mordisco tampoco, ¿no?
gankear aquí, ¿no? Es que está como medio gankeable, pero no gankeable esto. Tenía la wave friseada y la desfrició. Por meterle una cola oleada. Vamos a hacer los pajaritos nomás. Y está presionando otra vez. No hay mucho que hacer por ahora, amigos. No se top de ningún lado. Por ir directamente el Essen River, ¿no? ¿Cuánto me falta? Me falta poquito, weón. Curó bastante, weón. Prácticamente, o sea, no he comprado nada y prácticamente estoy haciendo full clear con la mitad de la vida. ¡Vamos! ¡Vamos, team! Ay, no, los mató a los dos, weón. Doble kill, vamos. Yo me hago esto mientras tanto, amigos. Se farmearon, va, amigo. Full clear on repeat. Este tiene la web presionada, no me puede gankear, tampoco está de viable. Le va a caer el Saga E. Tengo ese River completo. ¿Será que me compro esta mierda de una vez? Míralo. Uff, que está free, weón. Está free full item. Bueno, igual si me mejoro la... Si me mejoro la ¿qué? Si me mejoro la... ¿Wave para mí? Ay, dominios para mí, weón. Es para media hora. ¿Se murió el gameplay? ¿El Chogan? Se murió, weón. Sí, está muerta, ¿no? No, no lo mata el Aku. Tiene tags. Ay, sí lo mata, weón. Un Lucky nomás. Este lo puedo matar con el Might, ¿no? Maybe. ¿Lo intentamos o qué? Vemos que gasta el este y lo ganqueamos. No lo puedo matar, weón. Tiene mucha vida. Nivel 10, weón. Vamos a tomar la wave nomás. Está re fuerte. Otra wave pa' mí. Otra wave pa' mí. Otra wave pa' mí. El craft de top está todavía. Yo creo, ¿no? Podemos hacerme esto. No, ahorita. Ah, pinche. Pinche heraldo de mierda, weón. Esto acá. Ese no se puede gankear. Este está también muy presionado. Y que no se puede gankear. No se puede gankear. Vamos a tomar la R. Así que no tiene lethal ahora. Ay, minion pa' mí, weón. Tengo más farmeo que todos. A la verga, weón. Ya pegó muy duro, pero... Es que... No hay dónde pelear. Maybe acá se puede hacer algo. Se murió, se murió. Vamos, lo matan, mátenlo. Mientras yo me farmeo esto. Les tiro el heraldo, man.
Dejamos primero la torre. Cogiten esto. Y lo vuelven ganando, vamos. Si la sacamos, ¿no? Sí. Muy bien, amigos. Se vaquea. Wait. Se vaquea, queridos. Me faltan 4 campamentos para mejorar el ítem. Tengo que mejorarme rápido este ítem para poder cargar la gota rápido. Vale, las pociones. Es por el reto. Tengo un ítem y medio. Vengan para acá. Vengan para acá. Vamos a castigarle esta invasión al amigo Blue King. ¡Ey! Hay una war aquí. Hay una war aquí. ¡Ay, gonorrea! ¡Groseros! No me invadan, peros. Pa'l 10, weón. Por incautos. Sí, señor, weón. Vamos a farmear. No sé, esto no me pega, ¿no? Bueno, lo puedo utilizar para el brillo nomás. Tengo la mejora. ¡Vamos! ¡Lo mataron! ¡Let's go, weón! Publicaron, repite. Tengo más farmeo que todos. ¡Eh! ¡Ey! ¿Qué onda? ¿Qué haces? ¿Cuánto me falta? Bueno, esto ya tengo, ¿no? Tengo mana, Miun. Tengo mana, Miun. Menos mal que sacaste al light y no me morí de ahí. Estoy re fuerte, men. Estoy re fuerte, mal. Le saco 40 minions al Kane. Qué gonorrea, weón. Me hago todo el clear de bot, me hago el crap de bot y hago el dragón. Me dan más stacks por tener mana money completa, ¿no? Sí. Porque en 3 minutos la puedo stackear si spameo la cuota del día. Y hicieron mi crap súper rápido, weón. Ay, close, weón. El Ken está hecho pija, entonces no puedo hacer nada. Ay, no, cagaste, amigo. Cagaste, amigo. Ay, un red para el número 10, huevón. Alguien va a ir por la Void 2, ¿no? Tengo 2 ítems completos, weón. Ahora me llevo la agua, Ay, gonorrea. Puedo meter otra win más e irme, ¿no? Ahora me hago corazón helado y ya no me mata nadie, ¿no? ¡No! ¡Ah! Blue Kane, huevón. Blue Kane. A ver, hagámonos.
Receive number from attacks by attack capacidad 40% de attack damage. Ok. Me hago esto. No, ahorita vale más tener armadura. Pegué todo, pero me hizo mierda, man. Creo que si hubiese tenido la carga del smite, o sea, pija. ¡Eh! ¡Está ahí, está ahí! ¡Está ahí, está ahí! ¡Mátalo por incauto! ¡Se murió, se murió! Uy, no, muy lenta, weón. Pero bueno, me protegieron el campamento, al menos. Necesito llegar rápido a la mana mismo. Cargarla. Necesito no dejar de tirar Qs todo el día, weón. Mataron, weón. Este Gunplank está muy fedeado. Pero esa LeBlanc, ¿qué, huevón? El Kayn le caminó en la cara y no le hizo nada. ¡No! ¡Vale, salió muy mala, loco! ¡Vamos, mátelo! No lo mata, huevón, no tiene daño. ¡Sí, lo muerde, lo muerde! ¡Vamos, lo mordió, huevón! ¡Qué sad, man! Man, ¿cómo no él le tiró todo el combo al Kayn ahí? ¿Por qué no le tiró todo el combo al Kayn ahí? Porque estamos troleando, no estoy troleando por el lead, man. Le saco 50 minions al Kayn. Pasa que es Kayn azul y todavía no tengo la manamone. Pero pantalla tercer ítem me la doy otra duro. ¡Eh! Se murió, se murió. A por ella. Uy, cómo falla eso, man. Le saco 50 minions al Kayn. Y le saqué un heraldo y un Drake. Menos mal que son horribles. Porque dale, la es malísima. Ya voy a tener tercer ítem. Ey, leamos, leamos. Me falta mucho todavía para esta mierda, weón. Interese. Se murió, weón. Tengo smite, amigos. Y gonorrea, weón. Pensé que se lo iba a comer, man, pero si no lo smiteaba y me lo robaba. Necesito un minion. Estoy re fuertazo, men. Man, tengo 202 minions. Ya me doy. Porque es real jungla, man, porque la jungla está rota y cualquier también puede ir en la jungla, básicamente. O sea, y no voy mal. O sea, literalmente en donde el top hubiese manejado bien la wave o el medio seteara bien, estaba free gankear. Porque tiene mucho setup, pero ambos jugaron horrible el early game.
Tengo muy buen DPS para el Baron también. Tengo tercer ítem. Turu, turu. Me murió, ¿no? Oh, buen flash. Ah. Voy a entrar acá. Oh my god, man, corre mucho. Ese crab es mío. 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 Buscar aquí a ver que nos encontramos. Se murió, güey. Yo llego. Está muerto. Voy a sacarme este de acá arriba y compro. Ya hago la jungla muy rápido. Estoy escaladísimo, weón. ¿Qué mítico te darás? No sé, weón. Está bien, siempre el mítico se tarda bastante. Normalmente haces Prowler, pero esta partida creo que te eclipse. Aunque podría ir, o sea, podría ir algún ítem de tanque también. O podría ir un Liandry o alguna mamá así, weón. No voy a pegar nada. Estoy gigante, weón. Soy 16 y le saco 100 minions al bicho ese, weón. Buen intento, amigo. Buen intento. Buen intento. Ay. Me faltan 500. Estar en el red, ¿no? Me voy a jugar ahí en la mitad de la línea, ¿no? Ya tengo la mejora. ¿Cuánto ralentiza esto?
¡Ay, no, 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 no! ¡No la vi, huevón! ¡No la vi, man! ¡No la vi! ¡No la vi! ¡Ay, no la vi, loco! ¡Un Lucky! No, no la vi, man. Me faltaba un segundo para la E. Ah, qué sad, man. A ver, qué mítico me puedo hacer acá. Puedo ir Draktar. Puedo ir Liandry. Puedo ir Luden. Creo que aquí es mejor ir Liandry, ¿no? Porque ya tengo mucho AD. Tengo mucho daño en general ya. Aunque podría ir sin mítico, ir Serilda. También sería una buena opción. O puedo ir Eclipse Mestre. Tenemos mucho AP. Si están haciendo eso. Podría ser una opción. Ay, gonorrea, ya me lo robo. Ah, no llego. Sí, no llega, no llego. No se llega, weón. El gran plan está refedeado, man. Hay que agruparnos a pushear juntos con el Cho'Gath. Regale blanco. El tan rancio que tiene. A full AP el sac, marica. Por razón pega tan duro. Me voy a matar. Podemos sacar el Drake, ¿no? El panita Draven. A ese me lo hago pija, ¿no? Creo. Medio. No le puedo pelear a frío. No le puedo pelear a frío porque tiene varón, weón. Yo los quiero cargar la R. Es que no tienen nada de armor ninguno, weón. Vamos a ir Eclipse a la verga. ¿Cómo se cayó? Uy. Uy, 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 uy. Van, está muy loco, weón. Me mata. No, se mataron, weón. Ah, GG, weón. Se mataron, weón.
Les quité el Kane de encima, pero de alguna manera los mataron a todos ahí. Ah, el Cho'Gath y la LeBlanc valían mucha verga. Se intentó, weón. Impresionando todo el panita este. Buena Bill, bro. Buen Sorias. buen Luden. buen este. ¿Cómo es que llama ese ítem de mierda? Buen qué? Buena lumbría. La que de los culios. Sí, sí, no tienen por qué estar peleando ahí. O sea, no tenemos que pelear en la jungla de ellos donde Kane puede saltarle hacia a la Miss Fortune. Ahí estuvo bien que me hiciera foco a mí porque a mí no me podía matar, pero. Pero paila, amigos. F, man. Los dos Orleaners eran muy malos. Fui top. Casi soy top damage por. ¿Qué? Por. 3 Qs. No, 2 Qs. Y ese top damage. Lástima, amigos. Intentó, ver. Está divertida la partida. Pues así que uno diga divertida. No, pero eso es una muestra de por qué la jungla está rota. Simplemente si te dedicas a. O sea, esa partida literalmente me olvidé de los dos. No intenté forzar nada porque eran muy malos. Entonces simplemente hice full clear on repeat todo el día. Y ya, le saqué prácticamente un ítem y medio al Kane. Sin hacer nada, solo farmeando. Si hubiese comido algún gag, pues de pronto se podía hacer algo, pero. Pero paila. ¿Qué es Money Sugar? Son los que me mantienen, weón. Son los que me pagan el arriendo, weón. ¿Qué estás jugando el Red Jungla? Porque la jungla está rota, weón. Mm. Eso está muy alto, weón. Es real, la jungla está rota. ¿Qué acabas de ver, Lisa? ¿Qué acabas de ver? Seguiré jugando Morgana Jungla. Sí, la Morgana también está buena, ¿verdad? A ver. ¿Qué más podemos jugar? Que limpie rápido, que limpie bien. Qué montón de petes, weón. Esta la Morgana. No, bro. Ya la jugué. Ya la jugué y. Sí está fuerte, pero no es divertida. Un Yone jungla. Eso se suena divertido. Puedo sacar un Yasuo jungla. Sí, 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 sí. Veo más un Yasuo jungla que a un Iron Bardiel, la verdad. Partida que la USC sí limpia rápido, sí, bastante. Morgana jungla lleva siendo viable desde hace mucho, pero. Pero ajá. Hola Luis Diego, ¿cómo estás? Aquí es game de Yone jungla, porque Yasuo está bastante mal contra Urgot y contra el Graves. En Río no me le puedo acercar. Depende. Si piqué algo con knockups, juego Yasuo. Si piqué algo sin knockups, juego Yone. Me piquearon el Yasuo, weón. Piqueó Yasuo soporte. Con él no puedo ir así, ¿no? Toca llevar algo como. ¿Qué puedo llevar yo acá de secundarias? Algo más. Como así, ¿no? Porque igual llevar las botas es medio troll. O sea, que ya no es tan importante el sustain porque de igual manera limpias como enfermo. Es que la mascota te cura. Y la mascota ataca
para todos los champions ataca a la misma velocidad. Entonces, todos los champions limpian la jungla a una misma, digamos, velocidad. O sea, si solo autoatacas, limpian todos a la misma velocidad. Lo que aumenta es obviamente si tus habilidades limpian más rápido, ¿sí? O sea, si tienes, por ejemplo, como algo como Karthus, que tiene la Cucana y le pega muy duro a los bichos. ¿Sí pillan? Pero la mascota pega 20 por golpe. O sea, le pega 20 en área a todos los bichitos. Lo cual lo hace muy roto y que prácticamente todo pueda ir jungla y todo pueda limpiar en full clear. Porque... ¿Porque qué? Porque el... O sea, la mascota hace daño en área, le aporta daño en área a todos los champions que no tienen daño en área. Por eso el Real le fue viable en la partida pasada. El primer clear sigue siendo algo feo para algunos junglas respecto a otros. Pero ya después del primer pack, limpiar la jungla es muy fácil. Wukong. Nah, es que mi Wukong no me gusta, weón. La verdad. Ese champion no me gusta. Ya no te cura tanto. O sea, ya no te cura de golpe. La jungla ya no te cura de golpe. Ya no es maiteas y te curas la mitad de la vida, como pasaba antes. Ahora te vas curando si haces toda la jungla. Cada bichito de la jungla te va curando a poquito. Y la mascota te cura. Mucha jungla. Es que estoy llevando champions que se pueden llevar a la jungla. El Real se puede llevar porque el Real es bueno gankeando. Esa partida no se dio los ganks porque, o sea, estaba bueno para top y mid y ambos eran muy malos. Y después resetear el clear no era viable. Y esa es otra, que el Real tiene la Q, o sea, tiene mucha velocidad de ataque en la pasiva y mucho cooldown en la Q. O sea, muy poquito cooldown en la Q. Entonces puedes limpiar rápido. Será tiene cooldowns muy altos en early. Bueno, Morgana jungla funciona porque la W baja CD si le estás pegando a un objetivo de la jungla. Entonces si tú pones el charquito y te agarras a piñas a los bichos, te hace la jungla muy rápido y todo el tiempo estás recobrando cooldown con la W. Por eso funciona. Yasuo tiene bajo cooldown en la Q. El Yone tiene bajo cooldown en la Q. Entonces, el daño en área que no tenían antes lo tendrá la mascota. Ya probaste Ramos, no. Es que esos champions así que son como tanquecitos y tales, son aburridos, ¿no? Está re fría el John en esta partida. Puedo ir Jaxo esta partida. Me puedo ir John Jaxo. Se viene, weón. Se viene. Se viene el Johnny con Jaxo a la verga, weón. Veremos qué pasa, amigos. No, Lisandra para gankear debe ser una chimba también, no. Tienen que ser campeones, o sea, para que puedan ir en la jungla, digamos, y que no sea troll, tienen que tener al menos una habilidad con la que puedan pegarle a la jungla. Y tenga poquito cooldown. Poquito cooldown es menos de 5 segundos. 5 segundos o menos. Aquí Lisandra tiene como 8. ¿Morgana jungla volvió al meta? Sí, yo lo dije. Claro que sí. Es que no, o sea, no es como que vuelva al meta. Ya estaba meta desde hace mucho tiempo, pero nadie la jugaba. La escuela Lisandra tiene 4 segundos. No. Tiene como 8 segundos y medio. 8 o 9 segundos. 100% seguro, weón. Si tiene más de 8 segundos, te hace sub. Ahí está. Lisandra
Wikia. Ay, gonorrea, me asustó ese Yasuo. Me asustó, weón. Me asustó esa gonorrea. Winap, Q, Frozen Trail, Slow, Maná, cooldown, 8 segundos. Sí, señor, weón. Ice Chart. 8 segundos de cooldown nivel 1, amigos. O sea, tienes 8 segundos hasta nivel 4. O sea, hasta tu primer full clear. Si ven que la mascotica a todos les pega 20 de damage. Ay, no debe haber. Porque mierda me subí la de, weón. Soy un troll. Soy un trollazo. Bueno, realmente no importa mucho. Va a perder un poquito más de vida de la que tenía presupuestada. Pero no importa tanto, la verdad. Doy la vuelta a acá porque no quiero que me vea la cosa esa. Vamos a farmear esto. Ya no me puedo mover más porque... Vamos a terminar prácticamente con toda la vida para pelear el crap contra la Diana. Y voy a terminar con la Q cargada. No, no. Qué sad, weón. Dio la vuelta larga el panita este. Solo le pingué, solo le peleé porque venía en camino, pero me dejaba baitear de esa cosa. La vida que perdí por no tener la W. Le gana, ¿no? ¿Tiene Ignite? No. No lo mata. Básico, ¿eh? Así le gana. Flasheó súper mal la cosa esa. No, hice full clear. Ahora hago esto y vuelvo a hacer full clear hacia arriba otra vez. Bueno, aunque aquí podría gankear, maybe. A ver qué hacen. No, paila, weón. Me echó mal el Just Play. ¡Vamos! Cuidado. Pierdo muy rápido la Q, weón. Voy acá. No. No. Me toca ir a meterme a la jungla de él y ya. Puede hacer nivel 6 porque te acció el agua y sacó doble kill. Es que aquí puede venir la
La Cali. Y joderme este clear acá. Ah, lo mató, weón. No, y le quitó el doble bufo. No lo matamos. Eso te pasa por pete, amigo. Lo matamos. No. No. ¿Para qué le ayudé, weón? Hubiese solo sacado la wifi ya. Ayuda acá. Ya no puedo hacer esto. Eso es criminal, amigos. Eso es criminal. Lento nomás acá. Piso pija, weón. Demasiado peleada. La mata. Está demasiado fuerte ya, weón. Está demasiado fuerte ya, weón. ¿Qué sabe, weón? Está demasiado fuerte ya, weón. Después de doble kill en bot lane nos vamos a la mierda, weón. Se perdió, weón. Se perdió el jueguito, amigos. Tengo que hacer full clear on repeat todo el día, weón. Vamos esto. Esa cosa es nivel 4, weón. Se mató, se mató. Ay, yo saco la wave de medio. Sí, señor. Ay, no, se murieron en bot otra vez. No, se murieron otra vez, weón. Flash ahora. Bueno, le quemé el flash a esta cosa. Y ahora me puedo hacer los pajaritos de la Diana. ¿Será que hay red también? No. Uh. Quiero intentar hacer algo acá. ¡Ah, lo mató! Bien, me robé el red, huevón. Pero además que esa cosa tiene para el rey completa, man. Yo no puedo ir a defender esa wave. Si gato me manchotea. Full clear, amigos. Como pide ayuda, no, amigo. Yo no te voy a ayudar ahí, lo siento. Lo siento, amigo. Tiene 20 minions, man. A ver. Es que no lo matamos. Vamos al case. ¡Ay! Se mató, huevón. Se mató. ¿Qué hizo? ¿No ultió? Y utilizó el stun sin cargar el stun. O sea, no tiró el stun potenciado. Ay, no, se murió la Diana, weón. La cosa esa, perdón. Está enojada la Diana porque le robé todo, weón. Y estoy re fuerte, weón. Full clear hacia bond, amigos. Tengo 80 minions, weón.
Uy, ahora me llevo la wave de en medio, weón. No le gano el 1v1 de frente. Ay, fallé, weón. Close, weón. Donde la R estaba muerta. No tiene maná, weón. Tengo ítem. Uy, voy Gale Force. No, es que este game está de Jack Show, man, pero ya tengo este ítem a la verga, weón. Va, hagámonos esto. Tengo un mítico completo a la verga. Creo que aquí, no estoy seguro si ir a las rocas es worth. Creo que sería mejor ir acá y sacar esto de una. Para resetear el clear. Voy a sacar esto y voy a buscar. Ah, no, volver a salir el red. Bueno, puedo intentar gankear acá. Y vale, a meter aquí la wave. Se murieron, miñeros. No tenía R de la fight pasada. Le saco 15 minions de ventaja. Y le saco 3 campamentos de lead. La verdad es que este game lo está perdiendo el Renekton. Esto va a salir. Ah, qué ganas de hacerme este blue. ¡Ay! ¡No! 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 No alcancé, huevón. No me lo alcancé a robar. No me lo alcancé a robar. ¿Spa del rey o crítico? No, aquí hay full crítico a la verga, ¿no? Sí. Aquí hay full crítico acá porque todos están bien squishy y no hay ninguno que rushee de vida. Ey, ese Renekton, ese Kazain se lo mata, ¿no? Vaya, el Renekton le está haciendo 3 hijos a la Kayle. Un segundo para el Might, sí. Mala suerte, güey. Igual fue Greedy. Fue Greedy. O sea, bueno, no fue Greedy. Sí me lo podía robar y de hecho la podía matar a ella en el 1v1. Pero me tragué como 3 torretazos. Como un pete. Porque no calculé bien el daño de los minions. Y perdí mucha vida ahí de gratis. Cuidado. Porque mi Yasuo me está counterjungleando, weón. Re fuerte, amigos. Soy nivel 10 y tengo un ítem y medio ya. Todo el mundo está usando de la cosa esa, weón. No me importa, weón. Bueno. Esto está sin hacerse. Necesitamos que alguien vaya top contra ese bicho, weón. El único que le puede defender ahorita es el Renekton. El Renekton, el Kazain. Ay, se murió, weón. No, yo me quería meter a invadir aquí.
Al 10, huevón. Otro minion más y lo puedo matar, weón. Que pueden ir la Cali y me puede matar. No le puedo hacer Q-Flash aquí nomás. No sé. Y le puedo robar los pajaritos, ¿no? ¡Ay, no! ¡Mátenlo! No está. Tengo Infinity completo. Soy millonario, weón. Let's go, man. Soy millonario, ñero. Mirá. Tengo un Infinity completo al minuto 17. Solo farmeando la verga, Aunque sea el murito, por eso tengo que decirlo. ¿Qué personaje de mierda es Yone? Sí. Acá le iba de. No importa que vaya de. Champion escala por AD y por AP. Aunque se arme AD, hace daño mágico. Me va a caer la Diana ahí, ¿no? Vamos a preparar nuestro tornadito aquí un poco. ¡Te pillé! ¡Te pillé! Ay, con las se murieron. Me curo, me curo, me curo. ¡No! Me alcanzó a tirar la R, weón. Esta tenía R. Nah, está bacana, weón. Bueno, mentiras, aquí hay que ir esto, ¿no? Vamos con... No sé si un His Drinker, no, esta mierdita. Ahí se murió, weón. Oh, buen muro de viento. Le salvó la vida. Pero ese Renekton me hace pija, huevón. Me hace cagada, la verdad. Vamos para arriba. Se pelea Drake, amigos. Uy. Necesito algo con que cargar el tornado, weón. Double kill. Ya me curo mucho. Si viene la Cali la puedo matar. Ah, mira, no, que no tuviera Sonia la cosa esa para alinear la vida, la maldita sea. Uy, me faltan 100 de oro, marica.
Nacho va a caer el tornado casual. Sí, la troleó, la verdad. No sé por qué se fue a melee a quitar la bar. Ahí se murió, ¿no? Se murió este marica, weón. Pero le puedo ayudar, tiene R. Si ultea rápido, me lo puedo salvar. Wey. Solo pégale un básico y ya, amigo. Ay, Dios mío, weón. Acá esta torre que igual ahí no puedo hacer nada. No puedo evitar que saquen eso, así que simplemente voy a presionar acá y ya. No pueden enviar ahí. Roquitas. Nada de esto. Me tiró un arrow. Tenían visión en alguna parte, weón. Tengo ítem completo, amigo. Estoy re fuerte, man. Ese como que se sentó más de soporte que de carry. Sí, porque es muy útil. Tiene la R muy rápido. Cuando tenía Renek, tenía 150 vidas. Tenía que pegarle una a ella. Por eso lo mataba. Pero pues el panita no es muy inteligente que digamos. Este logo pija, ¿no? Se pija, weón. Vamos a hacer esta mierda a la verga, weón. Se hace, se hace. Y se hace muy rápido. Tenemos triple PS, weón. Están pegando la cosa esa. Stop watching up. Stop watching up. Pan, lo que es saberse buildear. Cuando uno sabe buildear, ñero, uno gana jueguitos. Con las builds, weón. Uno gana jueguitos con las builds, amigos. Uno gana jueguitos con las builds, amigos. Me pude haber comprado una cota de armadura, pero no, weón. Pero no, me compré un stopwatch. Y ahora tenemos dos dragones, tío. Ay, se murió otra vez. Bueno, si gasta R en ella, maybe es worth. Necesito en dónde cargar el tornado para poder pasar acá sin que me haga la visión del río. Llego esto muy rápido. Turutu.
Ahora metemos la guave, pushamos hacia top. Es que la jungla no está rota, man. Con ese early game de mierda que tuvimos, ¿no? ¿Qué pide este pana blues? Este pana, ¿por qué me robó esto? Ahora no me alcanza. Ah, no, sí me alcanza. ¿Este qué mató o qué? Me clava un arma en la cara y lo mata. Ahora me saco una Hell Guardián y ya. A ver si me tira el arrow. No. Tienen que morir, ¿no? Ah, fallé, weón. Man, fallé dos Qs. Si le daba las dos Qs ahí, los mataba a todos, weón. Ay, no está Yela ya a tiempo, loco. Uy, gonorrea se salvó. El Rector los mató a los dos. Colector. ¡Woo! ¡Qué bonita! ¡Let's go! No le hizo una mierda, weón. Tuvieron un Infinity bien poderoso ahí, man. La hacía pija, weón. La dejaba como un colador. Pero no, ni un Collector, weón. Let's go. Qué ítem de cagada, marica. Que no más armor para que. No, 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 en realidad aquí podría ir algo como. ¿Cuál es el ítem que me da velocidad de movimiento de resistencia mágica? ¿Cómo quito los filtros? Resistencia mágica. ¿Por qué solo? Ah, porque todos los ítems. Son fuerza de la naturaleza, ¿no? Sí. Cualquier fuerza de la naturaleza aquí. Bien poporra, bro. Ya se lo armó, pero no tiene Infinity. Tiene Lord Dominic, pero no tiene Infinity. Porque ese Arman Collector está enamorado. No sé, bro. Me encanta. Muy útil el Collector contra estos ítems, la verdad. Capa de fuego y demás. Necesito cargar el tornadito, marica. Ay, close, weón. Casi tititito, man. Le pegaba esa tranco y lo mataba. Ahora que va el exhaust y el elfo. Ya le salía nomás. Ay, marica, se mataron, weón. Ay, no, te vomitó la Diana. ¿Va qué, en perras? Muy buena, ¿eh? Es que no tenemos presión de mí. Ellos simplemente pueden ir a Baron, ¿eh? No, van a ir por el Drake. Son muy malos. No tengo visión. Si me muero acá, no hacen el Baron. Me viene una War y me lo robo.
Un chuturama ahorita. ¿Se murió por la W o no? A ver si lo persigue y lo mata con la R. ¡Ganamos! ¡Qué feriado estoy, men! ¡A la verga! Quiero por esta mierda, weón. Tengo 3k de vida, tengo prácticamente farm perfecto, 6 ítems a la verga, weón. No mames, weón. A mimir sin sueño. Si armas el combo, sí, está free, weón. Está free el combo esos dos. ¿Me mataron? No, no te conectan ahí. Estamos ganando con ya su soporte, marica. Estaron a la Diana. Bueno, dame tornado, dame tornado. Oh, papi. Un daño, amiga. Escalo mejor que tú. Escaló bien el Johnny Jungle, amigos. A los 300 minions. 300 minions. Fue tornado con carga de Johnny R y R ya sos. Sí, sí, sí. La animación de ese Smite es como un trueno. Está fuerte el Johnny Jungle, ¿no? O sea, no el mejor champion del mundo, pero limpia decente. Y después de 6 eres Johnny. Pero es eso, es literalmente ser full clear on repeat todo el día, weón. Y ya. Hice 50.000 de daño. Juguemos una de mid que ya me aburrí, weón, claro. Ya me aburrí de matar bichitos. Qué asco a Johnny, sí. O sea, estuvo bien, weón, estuvo bien. Chicos, casca like y a compartir. Estuvo bastante fácil el jueguito. Realmente perdí el Renekton en esa partida. Porque tiró para adelante sin R, gastó mal la W. ¿Podemos ver la repetición del Baron? A ver. No, ahí me salí porque no tenía smite. ¿Vas a jugar también un mid raro? Voy a probar. Fue muy raro esa cadena de CC. Tenía que haber durado más. Se quedó 800 de... Ahí tocaba que le hiciera a ella porque no... O sea, no podía forzar el 50-50 ahí porque sí. También podía quedarme, pero
Creo que lo mejor era... Que iba puta tornado, weón. Confío mucho en la Gale también, ¿no? Pero bueno. Es muy fuerte el Yone cuando saca ventaja, man. En cuanto terminé el clear hacia todo. Sin W. Creo que con W hubiese terminado como unos 5 segundos antes. Terminé al 3:25 casi con más de, pues con la más de la mitad de la vida. Sí, pero perdí más vida de la que debería. Hubiese usado la W unas 3 veces, eran como 150 más de vida. ¿Qué jugamos? ¿Qué les gustaría ver en medio? Recuerden que estoy jugando cualquier champion que me pidan por 100 estrellitas, boys. Por si alguno tiene algún champion que quiere que pruebe. Estamos jugando el que me piden. O sea, no jugar nada troll, o sea, no jugar yo mi jungla o algo así, pero... Pero voy a jugar en el rol que yo considere más caucho. Swain. Nunca me ha gustado Swain, la verdad. No sé por qué ese champion nunca me llama la atención. Es real, ya jugué RL ahorita. Jugué RL jungla y casi la carreo, pero... Anivia. Turu. Ramos. Y tenemos doble AP, weón. Me tengo que ir una D en medio, a la verga. Me tengo que ir una D. Y tenemos triple AP a la verga. Pero que AD, todos los AD medios son una mierda ahorita, weón. ¿El Gunplan medio? Quiero probar el Gunplan con Nabori. Quiero ir el Gunplan con Nabori, a ver qué tal. O sea, ¿ya jugó Ani? No. Va a ir con el de día. No puedo piquear AP aquí. Piquear AP era GG. Literalmente era imposible matar a Ramos. Literalmente era imposible jugar. Era imposible jugar con 4 APs contra Ramos. Se hace el Yaksho, Mercs y Fuerza de la Naturaleza. Y tiene como 300 de armor. Una Nibia, weón. En algún momento pensé que Urgot era AP. El Urgot puede funcionar aquí. Bueno, no, mentiras. Tienen mucho rango. Gunplan está bueno si sobrevivo el early. Si me campean a lo maldita sea y no me dan jugar, paila. Tengo que hacer la build de Essence River, botas de CD, doble capa de crítico, Nabori, otra capa de crítico y ya. Es que no sabía que le habían cambiado ese ítem también. No sé el link de los aliados, qué feo. Pues a mí la verdad me da igual, bro.
Viable Urgot Beat en algunos matchups puede funcionar. Digamos, ahorita que los tanques están tan meta y que existe Urgot Mid, Ornn Mid y Sion Mid y cosas de ese estilo, se puede jugar. Parlamentar. Bueno, tengo que sacar rápido el Mana Flow Bomb porque no debería poderla matar a ella. No tengo suficiente daño para matarla dos veces, pues. Entonces vamos Essence River. Y quiero ver qué hace esto ahora. Si tienes 60% de crítica, tus ataques reducen tus habilidades sin cooldown en un 15% de su cooldown restante. Impermanencia, tus habilidades hacen hasta 20% de daño incrementado basado en tu crit chance. Interesante. Bueno, veremos a ver cómo nos va con el Super GP, weón. La última vez que lo jugué me tocó con un pete en la jungla y no se hizo nada. Veremos a ver qué sale ahora. Ja. Hay un pistolazo, weón. Solo quiero sacarle rápido los flujos de maná. Para que sea más fácil lanear contra ella. Otro flujito de maná bien poporro. No quiero. Ay, gonorrea. Bueno, de hecho, eso es un buen trade. Porque al final del día yo iba a gastar la poción de. Ay, le hice pija, weón. Buena, amigo Echo. Nice try. Es que ahora yo quedé con la web en la mierda. Toca sobrevivir a Calgan que el. Estolaco. ¿Cuánto me falta para el ítem? Oh, aquí ardía, ¿no? Okay. Ya no tiene flash, entonces ahora es frisearle acá y si él viene otra vez se muere. Hola, Jordi, ¿cómo estás? Ay, no. Oh my god. Ojalá puedo intentar sacar la pasiva, maybe. ¿Cuál es la pasiva?
¿Qué está gonorrea acá, weón? No, falló el stun. What? ¿Qué hace un Cartus soporte flashándome ahí, man? ¡Qué verga! No puede ser, weón. Ah, qué unlucky, weón. Era uno por uno, sí, no fallaba el stun ahí, el coso ese. Le sacamos la pasiva. No tiene heal. Qué maná, weón. Adiós, amiga. Este no tiene flash. Y lo alinea, lo puedo ultear y... no puede correr hacia adelante ya. Un doble kill, ¿no? Ah, buena bomba. Está muerto. Bien. ¿Estás jugando con suscriptores? No. Qué humildad la de Murillo te fácil, es que no tengo, güey. La pobreza me obliga, güey. Esto no es una decisión. Buen harto, weón. No como a mí. No. Démela. Si lo mata, ¿no? Qué feo jugar contra... enorme, weón. Me faltan... como... ¿Como qué? ¿200 de oro? Sí, faltan 200 y ya tengo el ítem. Acaba... Fake backyard. Que no sé en dónde está. Ahí está el Ramos. Se tragó eso como un pete, weón. Bueno, ya en este punto de la línea ya no le puedo hacer nada, weón. Aunque si le pego un barril, lo hago pija, weón. Si tenemos esto ya. Esta mierda, weón. Ah, está monorrea, hombre. Ay, parce, qué close, weón. Bueno, igual les hice mucho daño antes de morir.
Son dos que. Son dos asistencias, no está mal. Un contestado ahí de parte del eco. Ah, no me alcanza para una capita de crítico, weón. ¿No sé si F1 F2? Sí. Pero no utilizo F1, utilizo la X, la C y la V. Hay veces que lo hago manual. Porque de pronto, por ejemplo, acá no hay nadie cerca del Cartus. Entonces, como no hay nadie cerca del Cartus, lo hago manual. O cuando están cerca la de carry, porque no lo tengo vendido. Ay, close. Se murió. Nice. Voy. Se salvó, se salvó. No, está muerto. Ay, no puede ser que se no le dio, bro. Ven aquí. Básico. A mí miro. Uy, gonorrea. Me murió uno. Ay, gonorrea. Nos vemos, ñeros. Yo quiero ir por mi wave. No quiero perder ahí. Tengo dos cositos de crítico ya, ¿no? Me alcanza para uno, weón. Otra wave creo que me alcanza. Ahora sí tengo para dos cositos de crítico. Man, donde le pegué eso estaba muerto, weón. Voy a quedar para otra wave. Oh, hitear placa. Ah. Espera la wave, nomás que aquí tengo free farm todo el día. Vamos a vaquear, amigos. Ahí se murió. Nada, alcanzó el tierra. Es mejor aguantar y comprarse esto. Creo que tiene mucho value si aguanto y me compro este primero. El segundo, perdón. Tiene Yaksho. Quiero todo, no. Holdear la wave. ¿Qué está esperando el Blamer? Si Gunpla tiene ítems que refuerzan curaciones como apariencia, la cura mucho más, quizás.
¡Ay, no! Trolley, weón. Estoy muertísimo, ¿no? Estoy muertísimo, weón. No, me mató con la E, weón. Con la Q, perdón. Bueno, con la transformación. Le metía la Q crítica y lo mataba. Ya tengo esto. Ah, fallé el barril ahí. Qué pete, weón. Es el básico, barril, básico el barril. Q al barril. Quemadura otra vez y lo hacía pija, weón. Pero lo jugué súper mal ahí. Puse el barril muy cerca. Ah, igual estoy refedeado ya, weón. Tengo que hacer el segundo ítem. Me faltan 600. No te pierdas acá. Tengo que farmear las carguitas de la pasiva. Oh, mames, weón. Soy horrible. Intentar ayudarle allá, pero no creo que lo mate. Verga, weón. Me hizo pija. Ah. Qué puta combo le hice ahí, man. Volvió un destello de Muri y me engamplan, weón. Falta poco, ojalá no se rindan. No sé si se van a rendir. No te puedo ayudar así. No creo que lo puedo matar. Monorrea, weón. Yo tengo un balítem. Y todo esto y una capa de crítico más para poder sacar la pasividad. Por aquí rapidez. Una Bori. Listo. Ah, le bajaron 10% de cooldown a esta mierda. Ese es mi wave, amigo. Me quedo un 9 vida, weón. Con esto ya tengo la. Tengo la E al máximo y ahora sí. Empiezo a jugar el jueguito. O sea que lo mato. ¡Ay! No mate ese bicho, weón.
Ay, no me morí, weón. ¡Ah! No, me pilló, man. Me persiguió hasta el fin del mundo. Qué sad, man. Que va a acá crítico, ¿no? A la verga. Seguidito Lord Dominic. Bueno, no. Ver. Uy, lol. Los primeros dos autos no le hicieron nada y el tercero lo estalló, man. No falta nada para esto. Uy, Prowlers. Uy, Prowlers. Puedo ir así, ¿no? Creo que esta es una mejor compra porque me dan las botas. Le pongo la música que se paró, weón. Verga, weón, el Vladimir está RFDA. Está muy fuerte este champion, weón. Estoy gigantesco, amiguitos. Conorrea, weón. What the fuck, man. Me cayeron súper rápido la verga. Se los matan a todos ahí, ¿no? Un super Vladimir como R. Uy, adiós. Se pega la culo, mata. Ah, está gigante. Está gigantesco, weón. A ver, no hay mucho que hacer contra eso, la verdad. Hasta los que no estaba, literalmente estaba pensando en. Me va a caer el real. Me va a caer. Esperen que me agregaron en un grupo y están escribiendo ahorita. Ay, no. Te ayudo, te ayudo. Te ayudo, papi. La troleé, weón. ¡No! ¡Qué asco, man! Tiré mal el combo, weón. Tenía que ser one part combo ahí, pero la troleé. No, no me puedo sacar al Ramput de encima, man. Me hace mierda. Me hace pija, weón. Uy, se mató, ¿no? No tiene R. Adiós. Buen flash. El eco está jugando, weón. La me pega demasiado duro ahorita. Como le desaparece la barra de vida, man. Betting Gap, a la verga. Y 800 de AP, weón. Ah, no. Cuando necesito que el equipo juegue un poquito mal. Me lo hice, weón. Ganas por el Collector, se sabe, amigos. Está bien. Está bien, o sea, a ver, me morí por estar ahí intentando meter combos porque ya la partida se iba a acabar, pero la verdad sí me parece que está bien fuerte el Gunplank. Ese ítem está súper bueno. Súper bueno. Está súper, súper bueno, man. Precisamente cuando necesito que no jueguen tan bien, ahí sí juegan bien estas gonorreas.
Que el colector se arma con Gunplank. Se puede hacer porque el ítem es una mierda, pero porque el Lord Dominate existe, pero Gunplank tiene como 45% de penetración de armadura en los barriles. O sea, es más que un Lord Dominic. Entonces, si estás muy fedeado, si vas muy fedeado, te lo puedes hacer para one-shotear gente. Porque igual como ignoras armadura con los barriles, si pegan los barriles, pegas súper duro. Ah... A ver. ¿Qué jugamos ahora, amigos? No me agarra el comando, sí, ahí ya apareció. A ver, ¿qué jugamos ahora, amigos? Igual mid sigue siendo muy desbalanceado. O sea, está muy X. O sea, por más de que le saqué ventaja, no había mucho que pudiéramos hacer. Era como solo meter wave y ya ganar presión del arbusto. No creo que arranque así la temporada. No, yo tampoco creo. Bueno, conociendo a Ryan es como... Todo les vale verga, la verdad. Ve a Khalees y que hay muchos champs que se están armando tanques, están rotos esos ítems. Sí. Sí, está muy desbalanceada la pretemporada. Pero bueno, para eso es la pretemporada. Para hacer muchas cosas y muchas pruebas. Se viene el Bombas. El Bombas está interesante contra Syndra, pero no lo tengo. No lo tengo. Déjeme pensar, weón. ¿Qué champion podría sacar en medio que no haya jugado todavía? Voy Irelia con Jackson. Jackson Irelia. Jackson Irelia, amigos. Jace, no, Jace está en la mierda, weón. Está en la mierda. Pero en la recontrabolsa, weón. Fizz. También está en la bolsa. Jackson Irelia. A ver. Entonces. Está free la Irelia aquí, weón. Botas. Corki, necesitamos una D porque tengo mucho AP. ¿Para qué pregunta? Yo les pregunto y miro qué hay. Si me piden champions muy pochos, weón. ¿Por qué Jace, weón? Mierda de champions, man. No sirve para nada. O sea, no sé nada, man. Me tengo que ir letalidad, weón. Tiene un tankench. ¿Cómo lo mato, weón? Con Irelia me voy Jackson, tiro una Q, le meto 20 autoataques a ellos y los mato a todos. Casio, contra Syndra. No, está bueno, weón. Wait, what the fuck, man? A ver.
Se supone que esta línea es de farmear. Hasta que yo tenga espada del rey. Entonces en espada del rey voy Jackson. ¿Sí o qué? Me hago unas tabis y soy inmortal. Y me meto en medio de todos a pegarles a la verga. Si esto es el Jace de martillo como el constructor. ¿Ganando Jace? What the fuck, güey. Akshan, uy, men, a mí ese campeón nunca me ha gustado. Jamás. O sea, desde que salió, me parece un campeón tan feo, weón. O sea, en serio, no sé. Me parece que el campeón está como muy pacho, weón. O sea, es roto porque es una estupidez. Tiene un playstyle muy pendejo, pero como tal el campeón me parece horrible. A ver, se supone que voy contra Syndra, ¿no? A ver. Vamos así porque igual tengo TP, ¿no? Para jugando Lucian Nami en pretemporada, weón. Tan hambrientos de Elo, men. Pero eso nunca te lo he visto jugar. Sí, es horrible, weón. No me gusta. Ay, oigan, les iba a contar una cosa que me pasó, weón. ¿Se acuerdan que la RAM estos días ha estado teniendo problemas y estaba como toda pocha? Bueno, la limpié, bueno, se arregló, ¿no? Y me di cuenta que la memoria tenía, estaba como 2666 megahercios, ¿no? Que es la velocidad, bueno, frecuencia de la rama, bueno. Y hoy estaba mirando unas cosas estaba mirando en YouTube como tarjetas de video y así como cositas para el futuro cambiarle, mejorar el PC, ¿no? Y entre esas dije, bueno, subirle a 32 de RAM pues sería algo bueno, ¿sí? Y que tenga el Quad-Channel en la RAM y tal. Entonces me dio por buscar la misma referencia de la RAM que tengo. Y pues coloqué RAM XPG 2666, ¿no? Entonces no me aparecía ninguna con esa frecuencia. Y yo como... Entonces yo dije, tan raro, weón. O sea, tan raro porque... O sea, yo vi que era de 2666, ¿no? Entonces me puse a buscar entre mis cosas hasta que encontré el cosito de la RAM, ¿no? La cajita. Y la cajita decía 3200 megahercios. Entonces yo dije, uy, gonorrea, ¿cómo así? ¿Qué días que le estaba haciendo un mantenimiento? Yo, o sea, me di cuenta que la RAM era de... Que la RAM era de 3200, ¿no? Entonces yo, uy, gonorrea. Entonces yo dije, tan raro, men. Entonces yo dije, ¿será que de pronto dije yo, de pronto la board solo soporta hasta 2600, memorias de 2600? Y miré, y no, decía que la board aguantaba hasta como 3000, no sé si es 3600, ¿no? ¿Qué sé yo, man? Entonces yo, man, tan raro, weón. Alcanzó a castear el stun. Ah, este piro, qué hombre. Yo con la guave. A ver si estaba todavía en el arbusto. Pero no. No tenía pinta. Entonces me metí, ¿no? A mirar. Y miré en la board y en la board aparecía 2600, ¿no? Y le cambié el y le pude subir la frecuencia a 3200. Entonces está un toquecito más rápido las RAMs. Lo cual se agradece, man. Y desde que compré el PC había estado con la RAM en 2600. Que no sé cuánta diferencia real puede llegar a tener. Porque no lo sé, o sea, yo no he notado como mucha diferencia. Supongo que no la debe, o sea, no debe haber mucha diferencia, pero pues fue como... Soy un trolazo de mierda, man, por no mirar, como por confiar en que la persona que armó el PC
configuró la RAM correctamente, ¿no? Para sacarle, digamos, todo el jugo. Y ahora tengo dos RAM de 3200 MHz. Adiós, amigo. Solo quiero que no frise ella. A ver si puedo llegar a salvar a nuestro amigo. Solo no te mueras que yo lo mato. No sé, que me imagino que no tiene war, ¿no? Qué mala suerte, weón. No lo alcancé a stunear. Debía haber tirado el stun de manera preventiva. Perdí mi flash y mi R, eso es terrible para mí. Bueno, a ver, terrible en el sentido de que, o sea, yo ya gané la línea, ¿sí? Y no tenerlo es como, da igual, porque no me puede matar. Pero teniéndolo, tenía muchísima presión sobre ella. ¿Qué tal está spamear la Serafina en medio? Si me armo de Liandry con abrazo de muñeco, o puedo ir Liandry full AP a la verga si no son muy tanques. Sí, o sea, de que tengas Liandry, el abrazo de muñeco es opcional. Es que ambos ítems tienen muy buena sinergia. Y pues, por ejemplo, para Seraphine es muy bueno porque... ¿Por qué? Porque es un champion que es muy tanque. O sea... Entonces tener más vida siempre se agradece, ¿verdad? O sea, que lo maten, no. No voy a arriesgar, puede que esté en el arbusto del Kayn. Lo matan. Muy gonorrea. No llego, weón. Cuidado, cuidado, cuidado. Ah, no, ya, no voy a pelear eso. Sacamos la plaquita. Vale más la plaquita que voy a sacar acá que ir a pelear eso. Saqué muchísimo oro de ahí, weón. Puedo quedarme otra wave. Ella va a tirar el stun para pushear y la puedo intentar. No la mato, pero sí le quemo el flash. A ver, veremos qué hace. ¿O no? Entré. Ay, marica, le pegué el autoataque al minion, weón. A la torre, perdón. Oh, si la mataba tenía espada del rey, ¿no? Casi. Tenía los dos componentes. Ese sí muy bueno ahí. La intié. La intié, 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 la intié. Estaba muertísima, weón. ¡Ay, qué sad! ¡Soy un malo! Soy un malo. Hace rato no juego Irelia y esos dives debajo de torre siempre son complicados. Y preciso tenía se me ha olvidado que ya ha configurado el solo campeones en el mouse. La intié, weón. Compré un stopwatch barato nomás, ¿no? Tira la copa.
¿Cómo esto? Uy, uno real se lo dio para la torre. Voy a intentar ir ahí, a ver. ¿Qué la Ay, conorrea, weón. Qué close. Démosle la guarcita ahí para que vea a la Syndra llegar. Ajá. ¿Me puedo hacer esto? Demora como 4 horas, ¿no? Se mató, weón. Se mató por 3 minions. ¿Se va a flashear? Sí, tiene flash. Se salvó. Pero perdió su flash por 3 minions. No sé si esto es de Word. Ay, güey. Tienes que dejarla pasar y ya. Déjala pasar que pierde el canon, ¿no? Ay, gonorrea, me morí, weón. Un flash en 3. Llegó el Super Cayman. Ese sí no me lo puedo sacar de encima. Esperaba ahí, la verdad. Por comprarme esto. No. Cuidado, amigo. Man, esta Syndra es una mierda, pero por morirme ahí, ahora tiene el mismo nivel que yo. No, puedo llegar y la puedo matar con el TP. Oficiales, no vas acá. Ya sabe aquí a flashear. Kane tiene R, así que me puede matar. Solo estaba esperando el... Solo estaba esperando el qué, el flash de ella. Mientras tenía el cooldown de la Q, porque igual no la podía matar de ninguna manera. Aquí ahora acá, ¿no? Quedarme unas tabis. Actually, me puedo quedar acá, weón. Si gasta las 2 Q de mala forma, le puedo saltar encima. A la verga. A ver qué hace. Esto una... Ay, parce, weón. Shit. ¿Qué hace, weón? Creo que porque ya no tengo esto, no la puedo matar, weón. What? A ver. Puedo sacar otra placa, pero viene Kane para medio. Si la Sejuani se queda ahí. Como la plaquita a la verga, weón. Pim, pam, pum. Ahí está, ¿no? Sí, no, lo podemos matar. A ver. Jaxo, amigos. Jaxo. Pam. 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 Ahí está. ¿Esto qué es lo que me da? Esto me da mucha armadura y resistencia mágica. Por cada segundo en combate te da 3 de armadura y resistencia mágica. Y robo vida cuando pego. Hola Carlos, ¿cómo estás? No lo matan, no tiene flash. Ay. Primera torre para el 10, weón.
A ver, caminar la web un toque más hacia acá por si viene el gen. ¿Será que le peleo acá? Que voy a poner la web, weón. Uy, el Tamken se ganó. Uy, tiene Jaxo el TK, weón. Acá la web. Toca acá el agua, miero. Llegó. Que vayan por la M. Más, este ítem. Ta. 5 de armadura y resistencia mágica. No le gano el 1v1 con los ítems que tiene. No le gano el 1v1. Necesito algo de resistencia mágica. Más robo de vida. O más daño por vida máxima. Para poderlo matar. No me curo nada porque tiene el cortacuras ese. No le puede pelear así de frente. Si gasta la E ya está en la mierda. Sí. Se lo culea, weón. A ver si me roba esto, a ver qué pasa. Uy, se lo comió, weón. Oh, no me puedo robar eso. No llegó a tiempo. Corre mucho, what? Wow. Puedo tirar ahí para allá la esta. Ay, gonorrea. Menos mal que tengo Tavis, weón. Oye, y no se murió el que tenía que morir, weón. No se murió el que tenía que morir. Se murieron todos menos él. Ay, no. A esta gonorrea no le gano con esta vida. Ay, ya tengo Jackson. Me voy a... ¿Será que lo mato? Yo no creo. No creo que me alcance el daño. A ver, vamos a intentarlo, weón. Nah, sí lo mato, sí lo mato. Con el Jackson soy muy tanque. Y esto roba vía máxima, ¿no? Man, qué asco tan Kenji, weón. No le hago nada. Necesito ¿qué? Una Black Clear para poderlo matar. No. Me salvo, me salvo, me salvo. No, lo que bugué, weón. Jackson Gap, Yeros. ¿Quién te han roto, marica?
A ver, entonces ahora aquí me voy a hacer una Dead Dance, ¿no? Hago Dead Dance, después hago Filo de la Cordura, Black Cleaver y ya, ¿no? Igual siento que con los ítems que tengo no le puedo ganar al TK porque él hace mucho daño por vida máxima. Me matan. Hay que salir de ahí, güey. Uy, se pararon para ellos. Se mataron todos, marica. Ah, bueno, tienen poca vida. Voy a intentar sacar esto, ¿no? A ver, nivel 14. No, pero tiene Cota. Con Cota no le gano. No me curo lo suficiente. Y tampoco tengo el DPS suficiente para matarlo. Pues cuando lo voy acá, a ver. Con este... ¿Con este qué? Con esta Sellone al lado. Qué buena la Nieli, güey. Ah, close. Lo pude haber matado ahí. No, no me quiero quedar ahí. Ah, bueno, sí lo podemos sacar. Corran, 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 amigos. Ay, gonorrea. Nos persigue la rana. Como tengo TP. Aquí. Tengo Dead Dance ahora. ¿Qué otro ítem está bueno de los de tanque? Pero aquí atrás a ver si lo persigue. Este no tiene maná. Quiero probar un 1v5 aquí a ver qué sale. Pero no puedo pelear en medio de las torres. ¡Ay, no, man! ¡Yacho! ¡No! ¡Ah, qué sad, man! Fallé una Q, le tiré una Q al minion sin querer y me puse a rango de la esta, man. ¿Vale más el Malmortius o el filo de la cordura? El filo de la cordura, ¿no? Porque atacar más rápido significa curarme más también.
vender esto por eso. Esto me da... ¿Cuánto me da? Pero ¿por qué se quiero leer, weón? Ah, pinche mamada, weón. 3.24. Ta, 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 15% adicional. O sea, gano como 60 de armadura y 130 a la verga, weón. Voy a mirar a ver cuánto me da. You do not know burden until you've seen 1,000 people hanging on your every word. Voy a sacar esto para el 16. Deberían estar pusheando top. No, mira. No hacen nada. Está muy fuerte. Qué inútil es Lucian, weón. Champion tan malo. Dice que tenemos una Kai'Sa, un Collector, weón. Se están bajando mucho los FPS. ¿Qué es esto, man? 70 FPS a la verga, weón. Se bugueó esta vuelta, man. Pinche outplay, weón. Me laguea durísimo el PC, loco. Bueno, se ganó, amigos. Estuvo fácil, la verdad. El Kane no hizo nada. La Sejuani ganqueó un par de veces. Ganqueó una vez medio. Ya con eso simplemente le paso por encima a la Syndra. Yo la intié ahí que cuando la diví la pude haber matado. Y creo que me salvaba con el triunfo. Pero la jugué muy mal. Pero bueno, se ganó. Se ganó. Está bastante fuerte ese ítem, weón. Siento que me dio mucho. Me dio muchas resistencias. Quiero mirar a ver cuánto me dio acá. Tenía 200 de armadura. Wow. Man, este ítem está súper roto a la verga. Miren, tengo 203 de armor. Quiero ver cuánta armadura me da peleando aquí contra estos panas. 203, ¿no? Ahí ya se me va a activar. 261, weón. O sea, me dio 58 de armor. ¿Y cuánto de MR? Antes de empezar la fight tenía 105. 58 de armor y 44 de resistencia mágica, weón. What? Eso es demasiado, man. Eso es como tener... O sea, en resistencias es como tener un mítico y medio o más. O sea, el ítem me da 58 de base, me da los 30 que da de armor, son 88. Y además de eso, tenía dos míticos, digo, dos legendarios, por ende me daba 10 más de armor. O sea, el ítem, solo ese ítem me daba 100 de armadura, 30 y 44 son 74 de resistencia mágica. Y los 10 extra, 84. 100 de armadura y 84 de resistencia mágica. Qué gonorrea, weón. Y me da healing. Eh, y cuando está al máximo, roba al enemigo por el 3% de tu vida máxima como daño mágico. El 3% de 2600 son 10, serían 260, 26, 52, 88. Por 3 como 300 de healing, weón. Verga, man, este ítem está súper fuerte, weón. Súper, súper fuerte. ¿Andas en Winner's Q? No, yo creo que Riot se aburrió de hacerme perder y ya. Desde que saqué la. El bicho ese jungla. Empecé a ganar, weón. El León es jungla. Pero bueno.
Sigo pensando que la jungla está broken. El Jaxo está buenardo. Que te dé tanta resistencia de gratis está muy fuerte. Amigos, me voy a descansar. Nos vemos mañana, ¿vale? Nos vemos mañana. Yo creo que ya mañana, pues ya vi lo que tenía que ver del parche. Entonces yo creo que mañana empezamos a jugar en Flex con los subs. Para los que quieran participar. Voy a estar ahí haciendo unos coachings, explicando cositas. eh, para el que quiera aprender. Y nada, chicos. Nos vemos mañana. Y miramos a ver cómo nos va. Les mando un besito, cuídense mucho, Dios me los bendiga. Hasta mañana. Los dejo con este Chronofox. Ahí los dejo con Chronofox, chicos. Besitos. Cuídense mucho. Buenas noches. Chao, pues.